QHPS Naruto dominara todas las naturalezas de chakra y el de jutsu prohibido. Preludio. Segundas oportunidades. Llegas tarde. La fría y áspera voz del líder sonó por encima del caos de la batalla. Una solitaria figura encapuchada se alzaba en medio de las furiosas conflagraciones que estallaban a su alrededor, buscando consumir una presa intocable. El rostro de la figura estaba oculto incluso a las llamas cegadoras, y todo lo que se veía desde la profundidad de las sombras eran un par de ojos tan carmesí como la sangre que manchaba su espada desenvainada. Eran los ojos de un portador de Mangekyo, un usuario de Sharingan cuyo dominio del Denjutsu ha alcanzado un nivel solo alcanzable en leyendas y fábulas. Solo 4 portadores han logrado una hazaña tan increíble en la historia reciente. El primero fue Itachi Uchiha, considerado el mayor prodigio del antiguo clan en los últimos siglos, poco antes de volverse contra su propia familia y masacrarlos a todos, dejando solo un hermano. El segundo era amigo de un Uchiha, quien logró recibir un Sharingan gracias a un trasplante quirúrgico. El cuarto guardó el secreto de los Sharingans desde que tenía memoria. El último, sin embargo, ni siquiera era un Uchiha, y había adquirido el límite de la línea de sangre de una manera vil. Su nombre era Uzumaki Naruto, antaño el paria de la aldea, oculto entre las hojas de los árboles, y ahora la entidad más temida de su mundo. Parecía casi gracioso que el chico que una vez fue un marginado, un supuesto último en la lista, se alzara por encima de los prejuicios y el odio de quienes lo rodeaban y se convirtiera en un ser con habilidades incomparables. Disculpe mi tardanza, Naruto-sama. Lamentablemente, me detuve. Una segunda figura llegó detrás del ahora adulto paria, inclinándose en señal de respeto. Vestía un atuendo similar al del joven rubio, aunque su rostro no estaba oculto como los anteriores. Kabuto Yakushi tragó saliva con nerviosismo al sentir a su amo acercarse, con un hormigueo en todo el cuerpo ante la imponente presencia del hombre. Había olvidado el aura exaltada con la que Naruto se había envuelto. Era suficiente para poner de rodillas a un hombre más débil. El médico convertido en espía nunca había sentido una magnificencia tan majestuosa en ningún otro shinobi, ni en Orochimaru, ni en su perro faldero Uchiha Sasuke, ni siquiera en los cajes de las aldeas ocultas. Fue esto, supuso el traidor, lo que hizo que los ninjas renegados se reunieran bajo el mando del demonio de ojos azules. Fue esto lo que le permitió a Naruto tomar el control de legiones. Fue esto lo que permitió al niño, antaño odiado y detestado, asumir el rol de líder de Akatsuki, una organización que poco a poco se adueñaba del mundo entero. Para Uzumaki, Naruto era un gobernante nacido bajo el mandato de los cielos, y ninguna fuerza de origen terrenal podía librarlo de ese destino. Kabuto fue uno de los pocos en percibir esto, uno de los pocos forajidos que leyó más allá del fervor ciego que Naruto inspiraba. Y fue gracias a esta comprensión que el antiguo sirviente del Otokage decidió unirse por completo a la causa del ninja rubio. ¿Qué tal tu excursión? La voz era tranquila, sin revelar ningún secreto. Naruto era un actor nato, y ni siquiera alguien tan perspicaz como el médico podría descubrir sus verdaderas inclinaciones, a menos que él mismo lo deseara. Era más fácil mantener a sus hombres en su sitio cuando seguían a un líder cuyas motivaciones escapaban a su comprensión. Además, a Naruto simplemente le resultaba más fácil que explicar la misma estrategia una y otra vez. Confío en que tu aventura sea fructífera. Sí, asintió Kabuto. Orochimaru ha empezado a sospechar de mí últimamente, pero no lo suficiente como para eximirme de la reunión. Aún no ha elaborado ningún plan firme respecto a nuestras legiones, aunque la desesperación parecía evidente incluso para los más despistados. Ya veo. El Uzumaki se giró hacia otra dirección, donde uno de los 9 generales shinobi que actuaban bajo el mando directo de Naruto masacraba a otro escuadrón de Jonin que se negaron a someterse a la voluntad de la nube de fuego. Una lástima, pues también parecían tener bastante talento. ¿Y qué hay de mi querido compañero? Era bien sabido que, de todas las personas que Naruto había llegado a despreciar en su pasado, solo una había sobrevivido. Un hombre llamado Sasuke Uchiha, hermano del infame Itachi Uchiha, autor de la masacre Uchiha. Mucho antes de la deserción de Sasuke y el posterior exilio autoimpuesto de Naruto, ambos habían sido si no amigos, sí buenos conocidos. Después de todo, tenían mucho en común, ambos eran huérfanos y ambos estaban aislados a causa de su legado. Aunque uno de ellos fue elevado a un pedestal y alimentado con cucharas de oro, y el otro fue dejado pudrirse, condenado al infierno antes de siquiera entender el concepto del pecado. Y era por eso que Naruto odiaba a Sasuke con pasión.
No por su origen, algo que el Vengador de cabello azabache no podía evitar, al igual que el propio Naruto no podía cambiar su propio linaje. Era el hecho de que, a pesar de lo bien que le iba a Sasuke, sobre todo comparado con su propia deplorable situación, el bastardo tuvo la audacia de tirarlo todo por la borda solo para perseguir un sueño ficticio que jamás cumpliría ni en 1000 milenios. Sobre todo ahora que el rubio lideraba a Itachi y podía apreciar el talento del desertor mejor que nadie, excepto el propio Itachi. Fue una bofetada que el maldito Uchiha dejara de lado todo lo que Naruto soñaba, incluso llamándolos cargas inútiles de las que se alegraba de haberse librado. Fue a partir de ese día que la semilla de la oscura aversión floreció por completo, y el vínculo entre hermanos se hizo añicos sin esperanza de rehacerse. Fue solo ese día que el deseo de recapturar a Sasuke se convirtió en una obsesión, no porque, como Sakura había supuesto erróneamente, quisiera redimir la poca luz que quedaba en su antiguo mejor amigo. No, quería al arrogante chico de vuelta en su vida por una razón muy simple: para poder desgarrar al altivo Uchiha miembro por miembro, antes de arrancarle esos preciosos globos oculares. El sueño lo acompañó incluso después de asumir el liderazgo de un ejército de ninjas renegados, aunque con una diferencia clave. Ahora contaba con los medios y la ausencia de resistencia para llevar a cabo su abominable deseo. Y cuando lo hiciera, planeaba saborear cada momento. Sasuke-kun está perturbado. Kabuto buscó un adjetivo que describiera adecuadamente el estado mental del traidor. Para su disgusto, la tarea le resultó bastante difícil. Últimamente ha dormido muy poco, y su obsesión por su objetivo se ha convertido casi en fanatismo. En mi opinión, Naruto-sama, el niño se derrumbaría ante la presión en cualquier momento. En las sombras, Naruto se permitió una sonrisa de satisfacción. Así que, el preciado prodigio Uchiha finalmente estaba perdiendo el control. ¡Qué suerte! Quizás, en cierto modo, esto era incluso mejor que su plan maestro original. Después de todo, ¿qué mayor placer podría obtener de la desgracia de Sasuke que ver al genio destruirse a sí mismo por el fantasma inexistente de su pasado? Uzumaki Naruto sabía perfectamente quién era el culpable del estado de Sasuke, por supuesto. ¿Quién sino el hombre que dejó a su ex amigo con una cicatriz mental irreparable, el hombre que una vez fue el orgullo de todo el clan Uchiha Itachi? En una época en la que Akatsuki había llevado la guerra a la luz pública, la infamia de los 9 Akatsuki había evolucionado desde las páginas de un libro de bingo raramente compartido hasta nombres familiares que eran el equivalente aproximado del hombre del saco. Itachi, como uno de los principales defensores de Naruto, había sido uno de los nombres más susurrados, ganándose incluso el apodo de El Cuervo, un ave que durante mucho tiempo se creyó que era un presagio de muerte. Para el sobreviviente de la masacre, escuchar al hombre que tanto despreciaba caminar al aire libre, presenciar el poder que ejercía su némesis y poseer el conocimiento de la distancia que aún los separaba, fue como un veneno de acción lenta, que lo destruía lentamente de adentro hacia afuera. En cuanto al hombre que había orquestado el evento, bueno, el rubio lo encontró terriblemente divertido, por decirlo menos. Naruto-sama, hay una cosa más. Kabuto casi susurró, temeroso de interrumpir las reflexiones de su señor. Sus ojos carmesí volvieron al azul, y Naruto se giró para encarar a su sirviente. Aunque Kabuto no podía ver el rostro de su amo, sabía que su vida no corría peligro inmediato. Parece que Suna y Konoha se reúnen en secreto, sin duda por los 9 de Akatsuki, así como por su líder. No estoy al tanto de los detalles, pero... Entonces... mis viejos amigos por fin se están poniendo en marcha, ¿eh? Reflexionó Naruto mientras comenzaba a caminar, acompañado de Kabuto. El shinobi de cabello plateado no pudo evitar temblar al observar la masacre que lo rodeaba. Más de 100 Jonin, todos aniquilados por una sola entidad. Pero aún más aterrador era que todos habían sido asesinados de la misma manera, una herida fina y casi invisible sobre la tráquea. Estos hombres murieron antes de tener la oportunidad de contraatacar. Le recordó al sanador de cristal el poder de su señor. Ni siquiera Itachi, con el uso de su Sharingan, habría podido salir ileso de semejante adversidad, y Naruto apenas había empleado una fracción de su fuerza. Bueno. De nuevo se oyó la risa escalofriante mientras las llamas se dispersaban como por voluntad propia. Amo y sirviente atravesaron las llamas, que volvieron a su lugar, una pira funeraria que reclamó los cuerpos de los caídos. Creo que ya es hora de tener una pequeña reunión por fin. Desde el día en que asumió el liderazgo, la identidad de Naruto ha permanecido en secreto para todos, excepto para los 9 y Kabuto.
Nadie, ni siquiera sus propios hombres, sabía quién los lideraba en la batalla, quién controlaba el ejército más poderoso de los países elementales. Ha habido teorías, especulaciones en el mejor de los casos, cada una más descabellada que la anterior. Pero Naruto supuso que, como amigos, antiguos amigos y traidores, claro, los pocos habitantes de Konoha merecían saber quién aplastaría su débil resistencia como un insecto. La Hokage y su séquito. Me siento honrado, dijo Naruto arrastrando las palabras mientras entraba en el claro, acompañado por Itachi y Kisame. Los dos miembros de Akatsuki se quedaron un poco atrás del líder, quien se acercó al grupo reunido de defensores de Konoha aparentemente sin precaución. El joven de cabello dorado se detuvo a varios pasos de distancia, donde observó al contingente con calma con su Sharingan rojo sangre ahórrame el teatro. Tsunade contuvo el impulso de golpear al hombre y romperle todos los huesos. No era rival para el líder de Akatsuki, una organización cuyos miembros más importantes son al menos ninjas de nivel Kage, por no hablar del hombre que podía comandar semejante ejército. La desfachatez no tiene cabida aquí. ¿A qué debo entonces esta encantadora reunión?, preguntó Naruto casi retóricamente al comité de bienvenida, ninguno de los cuales parecía especialmente amable con el infame guerrero. Seguro que un Kage no me protegió tanto. Me duele que me tengan tan poco en cuenta como para que pueda hacerle daño a un compañero delegado. No fue Tsunade, sino Neji quien habló. Los 12 de Konoha, quiero decir, los 10 habían acompañado al Hokage, junto con varios jefes de clan, varios Jonin de élite, los delegados de Suna y el ermitaño Sakpo. Uno simplemente no toma a la ligera al que probablemente sea el hombre más poderoso del mundo, especialmente en una confrontación que bien podría acabar en un derramamiento de sangre. Cuando el prodigio de ojos blancos habló, lo hizo con absoluto desdén. Naruto notó que, en su ausencia, Neji parecía más seguro, por no hablar de su creciente fuerza. Una fuerza que no le haría ningún bien dirigirse contra sí mismo, o la perdería sin duda. El exmiembro de los 12 de Konoha rezó para que el estoico Hyuga no cometiera la insensatez de desperdiciar su talento tan inútilmente. Deja de darle vueltas al tema. El joven gruñó ante las palabras insultantes. Parecía furioso ante tal sugerencia. Las venas alrededor de sus ojos se acentuaron al clavar en Naruto su característica mirada mortal. A diferencia de las veces que usó ese método para disuadir a Lee de alguna de las descabelladas maquinaciones del cejinegro, esta vez, Neji lo había dotado de una intención asesina total, que casi sobrepasó a Naruto. ¿Qué quieres de nosotros? Dios mío. Naruto negó con la cabeza con incredulidad. No tenía ni idea de que Konoha pudiera ser tan idiota, ni tan arrogante, de hecho. ¿De verdad creían que estaban en posición de exigirle algo? Seguramente se dieron cuenta de que la única razón por la que no fueron aplastados fue solo por su buena voluntad. Claro que, como siempre, parecía haber sobreestimado la humildad y la clarividencia de Konohagakure no Sato. Lo que deseo de ti es simple, y prácticamente no requiere esfuerzo de tu parte. A Naruto le encantaba prolongar la intriga. Todo lo que debes hacer, mi querido Hokage, es simplemente jurarme lealtad y someter esta aldea a mi jurisdicción. Y a cambio, dejaré que tus ciudadanos vivan. Por supuesto, lo mismo aplica al Kazekage. Hubo una protesta y un estallido inmediatos, aunque ninguno tan fuerte como el de un luchador de frente gruesa, que prácticamente gritó por encima del estruendo malaz. No mancharás las llamas juveniles de Konoha con tus maneras injuventudables. Siente la ira de la bestia verde de Konoha. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Rock Lee de las hojas apareció junto al líder, que aún no respondía, y le asestó una patada voladora demoledora en la cabeza. A juzgar por su apariencia, se podría decir que se había quitado el inmenso peso que siempre llevaba, haciendo su ataque mucho más devastador. A sus 28 años, Rock Lee es el mejor maestro de artes marciales de la aldea. Punto. Sus golpes son tan contundentes que incluso la propia Hokage, conocida por su monstruosa fuerza, tuvo dificultades para bloquearlos. Aún menos luchadores pudieron reaccionar a su velocidad después de quitarse el peso del entrenamiento. Entre ellos se encontraba un Uzumaki Naruto. Más rápido incluso que Lee, Naruto extendió una mano con indiferencia y atrapó la pierna de Lee como si bloqueara el débil intento de un niño. El comandante de ojos azules no movió ni un músculo mientras absorbía toda la fuerza del ataque. ¿Esto es lo mejor que puedes hacer? Patético, murmuró con desprecio. Entonces, con una sonrisa cruel, el ex ninja de Konoha lo apretó con más fuerza.
Se oyó un crujido espantoso cuando Lee cayó al suelo, gritando de dolor y agarrándose la pierna herida, donde Naruto se había roto el hueso. Con un grito de consternación, una versión más adulta de Lee apareció junto al combatiente incapacitado y lo ayudó a regresar a las filas, que parecían mucho más tranquilas. Habían subestimado enormemente la fuerza de sus enemigos y Lee, uno de los más fuertes, había sido derrotado con tanta facilidad. Antes de que pudieran formular otro plan, Naruto volvió a hablar. Me decepciona que así sea como la aldea de la hoja oculta recibe a un viejo amigo. Supongo que algo así no volverá a ocurrir. ¿Viejo amigo?, preguntó Sakura sorprendida, una de las pocas presentes en captar el suave pasaje. ¿De qué estás hablando? Ay, ¿acaso Sakura-chan se olvidó de mí, pobrecita? Se burló Naruto con voz infantil, satisfecho de ver a casi todos estremecerse al oírlo. No era porque temieran a quien hablaba, sino porque esa voz había renovado las heridas que tanto se esforzaban por sanar. Era una voz que conocían demasiado bien, la voz de un fantasma. Por cierto, Haruno Sakura estaba igual de pálida al tambalearse hacia atrás, atrapada por una Hinata igualmente pálida. Sus labios temblaban como si fuera a hablar, pero no le salían las palabras, y solo logró un sollozo ahogado mientras señalaba con un dedo tembloroso a la figura aún desconocida. No. Basta. Basta. Está muerto. Deja de profanar sus recuerdos. Naruto soltó algo parecido a un bufido burlón. Con un suave susurro, desestimó la permanente ilusión de sombra sobre sus rasgos y miró a la multitud reunida y horrorizada con el mismo tono de azul impactante al que todos se habían acostumbrado. Parecía mayor, como era de esperar dado el tiempo transcurrido, y más guapo, pero aún le resultaba demasiado familiar al niño que una vez proclamó su sueño de ser Hokage. Las mejillas con bigotes, la sonrisa segura y astuta, y la mata de pelo bronceado, todo gritaba Uzumaki. Y sin embargo, ¿cómo era posible? ¿Cómo era posible que Naruto estuviera ante ellos, liderando a sus mismos enemigos, cuando el chico murió hace más de una década? ¿No es gracioso?, preguntó Naruto, con la sonrisa aún impresa en el rostro, aunque la sonrisa de buen humor no se reflejaba en sus ojos. ¿Qué? Por fin me di cuenta de que merecía un poco de respeto, Haruno. Dime esto, y esto va para todos ustedes, ¿dónde está el maldito respeto de hace 10 años? Yo. Fue todo lo que Sakura pudo decir. Su mente aún daba vueltas por el hecho de que Naruto seguía vivo. En algún rincón de su mente, siempre creyó que el chico brillante y alegre que había conocido algún día regresaría, y entonces todo volvería a ser como siempre. Quizás no con Sasuke, pero a Sakura ya no le importaba. Sasuke había sido un amor de la infancia, una fantasía romántica que solo terminaría en tragedia. De adulta, la médica en prácticas de cabello rosa lo reconoció. El chico regresó, más fuerte que nunca. Pero no regresó como héroe, ni siquiera como aliado. Uzumaki Naruto ha regresado como el enemigo número 1 de Konoha y su eventual conquistador. Fue entonces cuando el siempre sensato Nara Shikamaru decidió intervenir en nombre de Sakura. Esperaba que Naruto saliera de su locura temporal con lógica y razón. El Anbu, que había sido ascendido recientemente debido a lo problemático del puesto, no pudo haber elegido peor momento para comentar. Sé razonable, Naruto. Habrías perdido la nominación de todas llenas. El consejo tenía prejuicios contra ti desde el principio, y como controlan el voto mayoritario, ni siquiera con el apoyo de Tsunade-sama habrías sido elegido heredero forzoso del Hokage. Ah, ya lo sé. Naruto asintió con seriedad, como si por fin comprendiera la irracionalidad tras sus acciones aparentemente infantiles y vengativas. Quizás te sorprenda, pero no fui tan estúpido como me hiciste creer. Sabía que perdería desde el principio. O sea, ¿te imaginas a esos viejos testarudos apoyando la idea de que el engendro demoníaco gobierne la aldea? La sola idea es ridícula. Pero entonces, ¿por qué semejante intento de venganza sin sentido? Neji dudó antes de plantear la pregunta. A diferencia de muchos de sus parientes, el orgulloso Hyuga sentía un respeto reticente por el recipiente desde el día en que el joven condenado le devolvió la razón al prodigio de ojos blancos. Naruto. Naruto miró a Neji con una expresión casi amistosa. Casi, pero no del todo. Sí, me di cuenta de que mi esfuerzo estaría condenado al fracaso. Demonios, incluso me di cuenta de que no sería un buen Hokage. Era demasiado impulsivo, testarudo y apasionado para eso. Pero esperaba que mis amigos al menos me apoyaran. Después de casi 7 años, pensé, me atreví, incluso con tanta estupidez, a creer que al menos me había ganado esa lealtad.
Imaginé que, por mucho que la aldea se uniera contra mí, al menos podría contar con el voto de algunos amigos, aunque solo fuera para convencerme de que aún podía cambiar la percepción de parte de la población. Él los miró fijamente a cada uno de ellos, uno por uno. Y me decepcionaste. Naruto. Suspiró Kira mientras intentaba consolar a su amigo, pero se detuvo en seco ante la mirada asesina de su objetivo. Solo actuábamos según lo que dictaba nuestro plan. Nuestra opinión no vale nada. Y no pensamos que te harían tanto daño. Me siento peor que la basura después de lo que hice, pero ¿qué otra opción me queda? Naruto observaba al usuario del perro como si le hubiera salido un tercer brazo de un lugar inesperado. Poco. Y, por favor, explícame cómo llegaste a esa conclusión. Después de todo, solo había gritado mi sueño en cada ocasión posible. Quizás eso no fue suficiente para transmitir un mensaje claro. Kiba se quedó sin palabras. Naruto se apartó de él, recuperando su expresión estoica. De cara a la asamblea, continuó con un discurso apasionado. Bueno, en cualquier caso, puede que les sorprenda oír esto, pero no ni fingí mi muerte por eso. Puede que haya influido en mi decisión, pero no es la gota que colmó el vaso. He pasado por un infierno toda mi vida, ¿de verdad creyeron que un solo acontecimiento me doblegaría tan fácilmente? Llegué a la conclusión de que si no hubiera sido por los intereses de su clan, algo claramente superior a mí en importancia, al menos me habrían apoyado. De eso estoy seguro. Entonces no lo entiendo. Gaara expresó el pensamiento que todos tenían en mente. ¿Por qué desertaste de Konoha si dices la verdad? Poder. ¿Por qué otra razón iba a escapar? Desde luego, no fue por un maratón. La mirada de consternación y asombro le alegró el día a Naruto. Ojalá tuviera una cámara para capturar el momento. La imagen era indescriptible. Habría hecho una fortuna vendiendo solo las fotos. Verás, siempre he pensado que la razón por la que fracasé, ya sea el examen Chunin, la recuperación de Sasuke o las elecciones, fue porque no fui lo suficientemente terco o firme, porque no me esforcé al máximo. Entonces caí en la cuenta. No estaba fracasando por falta de determinación. Estaba fracasando porque me faltaba poder. Cuando nadie hizo ningún sonido, Naruto continuó. Si tuviera suficiente poder, no habría cometido ninguno de mis errores. Si tuviera suficiente poder, no habría fallado en persuadir a Sasuke para que regresara. Lo habría machacado y arrastrado su medio cadáver hasta la puerta de la aldea. Si tuviera suficiente poder, no necesitaría implorar con tanta vehemencia que la aldea viera más allá del demonio que llevo dentro cuando estuvieran a punto de emitir su voto. Podría intimidarlos para que hicieran lo mismo en mucho menos tiempo. Disfrutó del jadeo y el murmullo de horror que acompañaron sus palabras. Así que, al final, el poder es lo que importa. Cuando la razón falla, el poder justifica. Entonces eres igualito a esos asquerosos Uchiha y Orochimaru, gruñó Jiraiya. No podía creer que uno de sus propios estudiantes se volviera tan horrible. Pensarlo le revolvía el estómago. Traidor. ¿Como ellos? Soy todo menos como ellos. Naruto negó con la cabeza. Eran, y siguen siendo, en mi opinión, unos completos imbéciles. Bueno, a Orochimaru lo entiendo, la supervivencia es uno de nuestros instintos principales. Pero Sasuke, no hay nadie más idiota en el mundo. Konoha lo habría ayudado a cumplir su sueño mucho mejor que cualquier otro lugar del planeta. Habría superado a Orochimaru, incluso a su hermano, si se hubiera quedado. Y sin embargo, como el pequeño imbécil que siempre pensé que era, renunció a todo eso para perseguir una promesa de segunda. Ridículo. Ino parecía confundida. No era la única. ¿Pero eso no te haría más tonto que Sasuke? Naruto movió un dedo, como quien se porta mal con un niño. No soy Sasuke, Ino-chan, y eso lo cambia todo. Verás, a nuestro querido ex camarada le sirvieron todo en bandeja de plata. Tarde o temprano habría conseguido lo que quisiera. Diablos. Los aldeanos prácticamente besaban el suelo que pisaba. Si hubiera querido hacerse más fuerte, estoy seguro de que la hoja lo habría apoyado con todo. Después de todo, ¿qué aldea no quiere un usuario más fuerte del Sharingan como arma? Yo. La aldea preferiría verme completamente mundano e indefenso. Estoy seguro de que al 70% de la población nada le gustaría más que no pudiera usar ni un tenedor. Su risa era fría e insensible, carente de humor. Sasuke habló de cómo la aldea lo frenaba. Pero claro, incluso con Sharingan, era ciego como un murciélago. La aldea solo lo impulsaba a alcanzar alturas cada vez mayores.
Por otro lado, la aldea intentaba frenarme con todas sus fuerzas. ¿Cómo podría alcanzar el poder? ¿Cómo podría alcanzar mi máximo potencial, si vivo en un lugar que quería mi cabeza en bandeja? Konoha posee los recursos para que triunfe y crezca, sin duda, pero no la motivación ni el deseo. ¿Recuerdas cómo le dije a Neji que no hay que rendirse al destino? Bueno, parece que hay destinos que no se pueden cambiar, y el mío es uno de ellos. Así que opté por la segunda mejor opción. Reforjé otro. Entonces el joven se encogió de hombros. No es nada personal, en realidad, pero tienes unos 5 minutos para tomar una decisión sobre mi propuesta. Y te prometo que no permitiré que mis sentimientos personales interfieran en mi gestión de la aldea. Itachi. Un grito rasgó el aire, haciendo que ambos levantaran la vista sorprendidos. A su derecha o izquierda, según su posición, estaba nada menos que un Sasuke de aspecto furioso, vestido con atuendos similares a los que usaban los ninjas del sonido. Detrás de él estaban sus guardaespaldas de élite, anteriormente conocidos como los Cuatro del Sonido. Por fin te encontré, hermano. Oh, maravilloso. Naruto puso los ojos en blanco y murmuró con sarcasmo. Ahora también está aquí la reina del drama. Bueno, este día ya está mejorando. Espero que la cena compense toda esta emoción. Seguro que sí, líder Sama, respondió Kisame, relamiéndose. Tenía una mano sobre el mango de su enorme hacha, aunque no parecía muy interesado en usarla. No te creerías cuánto tiempo le llevó vendarla. Además, la hoja solo estaba reservada para enemigos dignos. Parece que a Tobi le encanta la comida. Ah, por fin, buenas noticias. El rubio traidor se iluminó enormemente. Siempre dije que ese chico podría haber sido chef si hubiera dejado la vida de proscripto. Sasuke, por otro lado, no parecía tan contento de ser ignorado. ¿Qué demonios haces con Itachi, Tobe? Siseó furioso el superviviente Uchiha de pelo azabache, entrecerrando los ojos. Mi paciencia contigo se está agotando peligrosamente. Debes aprender cuál es tu lugar. En un tono igualmente peligroso, el chico zorro se giró hacia su antiguo compañero de equipo, sus ojos cambiando de su azul habitual a un tono carmesí oscuro. El color de la sangre, el color del Mangekyo. Tsukuyomi. Sasuke gritó al ser arrastrado al reino de las ilusiones y sometido a un mundo de dolor. Al principio no ocurrió nada, pero poco a poco, comenzaron a aparecer cortes por toda su piel expuesta, y la sangre se derramó por su cuerpo y se acumuló a sus pies. Todos los delegados de Suna y Konoha tenían caras de incredulidad. No tenían ni idea. Ni en su imaginación más descabellada pensaron ni por un instante que los últimos en llegar a poseer el preciado Sharingan, y también a alcanzar su forma definitiva. Parecía tan absurdo, tan extraño y tan descabellado. La sorpresa de Kakashi fue más pronunciada que la de cualquiera de ellos. Como poseedor del Mangekyo, conocía mejor que nadie sus limitaciones. En esta etapa, el Sharingan puede usarse para crear genjutsus extremadamente poderosos, incluso el temido Tsukuyomi, como Naruto había demostrado con tanta facilidad, pero ninguna alucinación podía causar daño físico a una persona. Pueden usarse para matar, sin duda, convenciendo a la víctima de que se está asfixiando, por ejemplo, pero extraer sangre era otra historia. Impresionante, ¿verdad? Resonó la voz de Naruto en los oídos del cíclope, burlona y maliciosa. Es una forma mucho más poderosa de Tsukuyomi, creada con el chakra de un demonio. El encantamiento es tan poderoso que podría convencer a las células de morir, al corazón de estallar, al hígado de fallar. Y al cerebro de apagarse por completo. Podría, en otras palabras, manipular la realidad misma. La ilusión se disipó sin previo aviso, dejando a Sasuke gravemente herido en el suelo, pálido como una sábana por el dolor y la pérdida de sangre. El todopoderoso Uchiha había quedado reducido a un desastre ensangrentado con una sola mirada. Ahora que la interrupción ha terminado, permítanos pasar al meollo del asunto, el asunto de su rendición inmediata. Sakura parecía inquieta mientras las dos facciones permanecían cerca del lugar de encuentro acordado, sin intercambiar una palabra. ¿Cómo fue que las cosas salieron tan mal? No lo sabía. O tal vez sí, pero simplemente no quería recordarlo. La brecha entre ella. No. Entre la aldea y Naruto no se repararía. Él estaba muerto para ellos ahora. Ahora y para siempre. Se mordió los labios para evitar que las lágrimas llenaran sus ojos. Todos iban a morir. Ninguno de ellos lo sabe aún, pero toda esta reunión no había sido más que una trampa para atraer al líder de Akatsuki a su inevitable perdición.
Y cada uno de ellos el Hokage, el Kazekage y sus seguidores es un cebo. Sakura era una de las 2 personas que conocían este secreto. La otra era la propia Hokage, quien había orquestado esta maniobra casi kamikaze. Recordó haber entrado en las cámaras subterráneas donde se almacenaba eso, un enorme monumento al ingenio y la maldad de la humanidad. Siglos, incluso milenios de polvo acumulado, no lograron ahuyentar el aura de maldad indescriptible que se escondía en sus carcasas metálicas. Tsunade ya estaba junto al artefacto mortal cuando la kunoichi de cabello rosa llegó a su lado. Una mirada sombría, casi desolada, se reflejaba en el rostro encantado de la sanadora mientras contemplaba la cristalización de la inteligencia humana, destilada en la energía más absoluta. Esta es la única manera, murmuró la anciana Hokage al sentir la mano reconfortante de su aprendiz sobre sus hombros. La única manera de detener la locura. No hay otra opción. ¿Pero qué es? Se atrevió a preguntar la muchacha con miedo, casi como si su voz pudiera contrarrestar el peligro. La manifestación física del horror supremo. Su sensei había respondido crípticamente. Los pecados del mundo materializados. Ya. Veo. Una vez que el artilugio se active, Tsunade le había informado a su protegido que habría una cuenta regresiva de 10 minutos antes de que el mecanismo pudiera activarse. 10 minutos. Todo lo que sus hombres tenían que hacer era entretener a este misterioso líder durante tan solo 10 cortos minutos, y finalmente terminaría. Pero la destreza de su enemigo era legendaria, había derribado legiones enteras sin un rasguño, o eso se decía incluso la Hokage, siendo una de los Sannin, no estaba segura de si sus fuerzas podrían detenerlo por tanto tiempo. Pero maldita fuera si no hacía nada para salvar a su aldea de tan vil tiranía. No tienes que venir, ¿sabes? Tsunade sonrió con cariño al terminar de explicar su plan. Siempre puedes quedarte con los aldeanos. Sakura negó con la cabeza con decisión. Soy una Jonin de Konohagakure no Sato. Es mi honor y mi deber morir sirviendo y protegiendo la aldea oculta que tanto amé. Entiendo. La mujer que había sido casi como una madre para ella no había hablado más del tema. Aunque cuando ambos habían salido de la cámara, la tenue luz de la antorcha se encendió por un segundo mientras un viento de mal agüero soplaba a través del laberinto subterráneo, iluminando palabras desvanecidas impresas en el objeto similar a una esfera que descansaba sobre lo que parecía ser una especie de altar. Identificación de armas de destrucción masiva /24321 antimateria clase A. Lamentable. Naruto miró con desdén la figura caída de sus amigos. Aunque no había matado a ninguno de ellos, su golpe tuvo la fuerza suficiente para dejar a los valientes ninjas de Konoha desamparados durante un buen rato. Cada golpe había destrozado al menos un hueso, si no más, y mezclado con su propia y siniestra clase de chakra, los golpes habían dejado al oponente incapacitado para utilizar medidas de defensa de ningún tipo. Esperaba más resistencia de tu parte. Tsunade hizo un valiente esfuerzo por responder, solo para toser sangre. Había sido una de las primeras en caer, tras ser golpeada contra el suelo con toda la fuerza de una manada de toros furiosos. Fue toda una hazaña que pudiera mantenerse consciente después del golpe. Debería acabar contigo aquí y ahora por tu traición, murmuró Naruto mientras levantaba un brazo. Llamas negras cubrieron su mano, alargándose hasta convertirse en una espada de chakra puro. Sin embargo, algo no encajaba en la energía que latía alrededor de los dedos extendidos del rubio. Se sentía contaminada y odiosa, cruel y maliciosa más allá de lo imaginable. Ahora, Hokage-sama, ¿alguna última palabra? Se burló mientras la misma espada incolora era convocada a su mano. Solo uno. La Hokage moribunda sonrió mientras escupía entre dientes. ¡Bum! En algún lugar debajo de ellos, un número rojo llegó a 0. En algún lugar, a varios universos alternativos de distancia, un niño rubio de ojos azules se despertó sobresaltado. Mirando fijamente el techo blanco con curiosidad, el niño procedió a hacer algo que ningún recién nacido había hecho jamás en la historia. Bueno, qué maravilla, murmuró el chico con su acento infantil mientras dejaba escapar un largo suspiro. Shinigami, te quitaré las pelotas la próxima vez que nos veamos. Vista previa. Puedo concederte el deseo de tu corazón, Itachi-kun. Te daré la llave de tu jaula, te daré garras para contraatacar a aquellos que te aprisionaron y te daré alas con las que remontarte bajo un cielo infinito. Solo yo tengo tu libertad y, a cambio, solo tienes que servirme. Uzumaki Naruto.
6 años después Uzumaki Naruto sonrió mientras miraba a su prisionero, uno de los civiles que había decidido tomar ciertos asuntos en sus propias manos y actuar como el héroe que el Hokage enfermo no tenía el coraje de ser. El hombre incluso había logrado atacar a Naruto bajo la apariencia de un borracho, aunque sus movimientos son todo menos descoordinados. Naruto había agradecido a la deidad de arriba por tal providencia. Después de todo, sus provisiones se están agotando. ¿Tu nombre? Su voz se llenó de cruel alegría mientras le daba un rodillazo al hombre, haciéndole jadear de dolor al quedar sin aire. Cuando el hombre dudó en hablar, Naruto lo recompensó con varias patadas rápidas entre las piernas. De todas formas, no le importó mucho la respuesta. Simplemente disfrutaba viendo un alma torturada. Además, el hombre se lo buscó. No volveré a preguntar, miserable criatura. Miyamato. Usagi. Respondió apenas conscientemente. Naruto frunció el ceño ante este nuevo cambio. Maldita sea, esperaba una postura más firme. Bajando la mirada con un rastro de disgusto, forzó su siguiente pregunta, buscando con la mano derecha un kunai oculto. Un niño como él no debería tener uno de estos, claro, pero Naruto era un ladrón experto, si la situación lo requería. ¿Familia? Huérfano. Por ti. Gruñó el ciudadano, ahora completamente despierto, con los ojos rojos de ira. Era obvio que odiaba al niño rubio con cada fibra de su ser. A Naruto no le importó mucho. Él también odiaba al hombre. Con un borrón, su mano izquierda salió disparada y se abalanzó sobre la oreja derecha del hombre. Creí haber dejado claro que solo debes responder a mi pregunta, y nada más. Dijo en tono monótono, sin importarle en absoluto los gritos ni la sangre. No tenía piedad de sus presas ni de nadie que, según él, no fuera digno de vivir. Grita todo lo que quieras, no hay nadie que te oiga. Ahora, la siguiente pregunta. Era inquietante ver a un simple niño comportarse de forma tan fría y maliciosa, pero claro, Uzumaki Naruto tenía recuerdos de toda una vida en su memoria. Difícilmente se le podía considerar joven o ingenuo. Con una sonrisa angelical que helaba la sangre, se alejó del cautivo que gemía, admirando su obra. ¿A las órdenes de quién estás? Unos grandes ojos azules, como de cierva, se clavaron en los del hombre, fríos e insondables, como los de un demonio del infierno. Solo había un placer salvaje en los ojos azules de la abominación al contemplar el miedo apenas disimulado de su prisionero. Vete al infierno, monstruo. Escupió el aldeano. O lo intentó, antes de que un puñetazo que no estaba allí hacía un segundo le destrozara los dientes. Naruto simplemente rió entre dientes mientras recuperaba su puño y, con la otra mano, sacó un frasco de debajo de su tela. Agitó el contenido del recipiente ante la figura apretada, quien observó con aprensión cómo el líquido transparente e incoloro del dispositivo se arremolinaba dentro de las paredes de cristal. ¿Sabes qué es esto? Cuando su respuesta fue recibida con un temeroso movimiento de cabeza, continuó, con voz apenas audible y la cruel alegría en su tono plenamente perceptible. Es uno de los afrodisíacos más poderosos conocidos por el hombre. Una sola gota de esto convertirá a la más casta de las doncellas en la más deplorable de las prostitutas, y a los hombres con la voluntad de acero en animales enloquecidos por el sexo, capaces de satisfacer sus más bajos deseos. Una sola probada y no podrás evitar aparearte con lo primero que veas. Su susurro era tan frío que helaba hasta los huesos, como si el mismísimo Satanás hubiera hablado a través del chico, usando su lengua para transmitir un mensaje de maldad inimaginable. ¿Te imaginas lo que pasaría si te obligara a tragar el frasco entero y te dejara solo con un grupo de zorras uno en celo, a la vista de todo el pueblo? Ahora, la respuesta, por favor. Los ojos del hombre se abrieron de par en par, horrorizado, y se obligó a pronunciar las dolorosas palabras con la mandíbula dislocada. Ah. Actué por mi propia voluntad. Naruto arqueó una ceja y miró al hombre con algo parecido a la sorpresa. Ah, entonces no obedeciste las órdenes de nadie, ¿verdad? Bueno, señor Usagi, parece que lo he juzgado completamente mal. Eres mucho más valiente de lo que esperaba. Su sonrisa fue suficiente para partirle la cara en dos mientras se agachaba y murmuraba las últimas palabras junto a los oídos del cautivo. Espero que grites largo y tendido, señor valiente, cuando te arranque la carne de los huesos poco a poco, con cuidado. Él. Hokage. No. Te dejará, balbuceó el hombre con miedo. Naruto rió aún más fuerte ante sus palabras suplicantes. El Hokage no lo va a saber. Ni ahora. Ni nunca dos.
Para su crédito, Miyamoto Usagi gritó más fuerte en su vida cuando comenzó la tortura. 1252. 1253. 1254. Naruto sonrió mientras golpeaba el poste de madera con un ritmo descontrolado. La estaca de entrenamiento había sido prácticamente demolida por sus puños infantiles, astillas de madera cayendo al suelo manchado de sudor en una rápida lluvia. El chico podía sentir sus músculos contorsionarse y endurecerse con cada golpe, su cuerpo se fortalecía bajo el entrenamiento casi inhumano al que se había obligado a someterse. El poder lo es todo. Había despertado en este mundo desnudo e indefenso. Su otrora inmenso, casi infinito chakra, había sido despojado de su cuerpo, su monstruosa fuerza le había sido robada por la infancia. Quedó impotente y débil. Quedó sin ningún tipo de protección en un mundo hostil que solo buscaba apagar una brasa que apenas comenzaba a arder. Y la sensación de pérdida lo golpeó con fuerza. Caer en desgracia desde tal altura fue devastador para el antiguo líder de Akatsuki, como si uno de los dioses olímpicos hubiera sido arrojado de su asiento en el monte Olimpo al mundo mortal de abajo. Fue completamente desesperante. Y el ansia de poder que Naruto creía haber saciado resurgió, con más fuerza que nunca. Así que se dedicó a entrenar, decidido a cambiar el pasado que una vez vivió. Pero al menos esta vez, no le faltaba ningún tipo de ayuda. Al fin y al cabo, había conservado la memoria, y con el tiempo esa sería su mayor baza. Ya no se desviaría ciegamente del camino trillado, tras haber memorizado los diversos pergaminos de enseñanza transmitidos por legendarios shinobis de épocas pasadas. Ya no atacaría a los muñecos de entrenamiento solo con fervor y vigor, careciendo de estilo y delicadeza. Ahora, seguía la atenta guía de maestros espadachines y guerreros de antaño, reaprendiendo el conocimiento acumulado de todo un mundo. Y después de todo, el conocimiento es poder. Hasta ahora, todo iba bastante bien. Dado que había conservado su Mangekyo, pudo dejar de lado su entrenamiento de Genjutsu por ahora. Además, el verdadero poder de un Genjutsu no reside en la cantidad de chakra suministrado, sino en el choque de voluntades. Naruto dudaba que ningún mortal en este mundo pudiera aspirar a igualarlo en cuanto a fuerza mental. En cambio, su mayor preocupación reside en el área del taijutsu, o mejor dicho, en la resistencia de su cuerpo. En su mundo, Uzumaki Naruto había desarrollado un estilo de lucha único para su situación, basado en una combinación de genjutsu, ninjutsu y taijutsu. Era sumamente efectivo, capaz de dominar los esfuerzos conjuntos de Itachi y Kisame en tan solo 5 segundos. Sin embargo, la tensión que causaba dicha forma era inimaginable. Para un ninja inferior, el agotamiento lo habría matado. Y para cuando Naruto dominó por completo dicho estilo de combate, su cuerpo se había endurecido tanto que podría haber detenido el golpe de Tsuande con un solo dedo. Naruto no podía permitirse ese lujo en ese momento. Así que, tras aceptar que no iba a retroceder, decidió que su primer objetivo sería entrenar su cuerpo. Afortunadamente, con la experiencia y un increíble poder de curación, Naruto progresó a pasos agigantados. De hecho, pudo usar su estilo de lucha durante un breve periodo y a una escala mucho menor. Aún así, se desmayó justo después. Maldito sea este cuerpo. Aún así, lo había logrado, y eso siempre era motivo de celebración. Cuando el niño terminó su entrenamiento físico desde el día en que pudo caminar, Naruto no se había tomado un solo día libre de su rutina, confiando en que el proceso de regeneración demoníaca siguiera su curso. El niño pasó a su práctica de ninjutsu. Al igual que el taijutsu, el ninjutsu también requería un recipiente resistente. Normalmente, el cuerpo de un niño como el de Naruto no podría soportar la intensidad del chakra sin sufrir daño interno. Pero gracias al despiadado entrenamiento del rubio, pudo realizar técnicas de nivel Honen consecutivamente sin cansarse. Y como resultado, según su estimación actual, el líder futuro líder de Akatsuki estaba a la altura de un Itachi de 18 años. Y eso era mucho decir. Por el momento, Naruto se concentró en un área a menudo descuidada de sus ejercicios de ninjutsu. A una velocidad vertiginosa, el chico realizó los sellos manuales, con los ojos cerrados en señal de concentración. Los sellos manuales son uno de los aspectos más importantes del arte shinobi, moldeando y guiando el chakra hasta su forma física. Sin embargo, una vez que el shinobi promedio alcanza cierta maestría en el tema, lo olvida rápidamente. Cuanto más tontos son. Más del 60% de las veces en un duelo entre shinobis, la velocidad es la que se lleva la victoria, la velocidad del cuerpo y la velocidad del jutsu.
Poder preparar los ataques antes que el oponente, aunque sea por un segundo, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Hasta donde Naruto podía ver, un shinobi promedio podía formar como máximo 3 sellos por segundo. Un shinobi de rango Kage podía producir un máximo de 8. Como prodigio, Uchiha Itachi podía lograr 11 en las raras circunstancias en las que se veía obligado a alcanzar su límite. En su mejor momento, Naruto podía crear alrededor de 24, si no más. Desafortunadamente, esto también se perdió. Y al igual que su destreza física, recuperar dichas habilidades es una prioridad absoluta. Con un suspiro, el portador reencarnado miró sus manos con disgusto. 10 sellos en menos de un segundo. ¡Qué lástima! Una vez más, el chico recordó lo inútil que es esta unidad de carne. El Shinigami iba a pagar por esto. Antes de que pudiera pensar en la tortura adecuada para el dios de la muerte, el niño oyó un fuerte ruido a cierta distancia de su lugar apartado. ¿Y ahora qué? El hombre niño puso los ojos en blanco, exasperado. Perdóname. Tras levantarse de su postura meditativa, el rubio caminó hacia el origen de la perturbación para investigar. Lo que encontró fue el inicio de un cambio que alteraría el destino mismo. Déjenla en paz, matones. Gritó Ino mientras permanecía de pie protectora junto a una Sakura que sollozaba, con los brazos extendidos para proteger a la menor de las dos chicas. La chica rubia era un desastre, con la ropa rasgada y el cabello encrespado por una pelea anterior con el grupo de chicos malintencionados que se habían metido con la niña de cabello rosa debido a su frente con sus ojos esmeralda brillando de enojo. El ninja en entrenamiento rubio platino gruñó a los infractores, quienes todavía estaban alborotados al ver la temeraria valentía de Ino. Solo decimos la verdad. Uno de ellos, un chico de rostro sencillo y cabello castaño rojizo, miró con desprecio el cuerpo desplomado de Aruno. Tiene la frente tan grande que podría caber Konoha en ella. Esto, a su vez, provocó una nueva carcajada entre los alborotadores, algunos de ellos doblados en dos con una hilaridad exagerada. Los ojos de Sakura se llenaron de lágrimas al oír esto, e intentó contener un sollozo ahogado que se le escapó de los labios. El gruñido de Ino se hizo aún más fuerte. Justo cuando estaba a punto de derribar al líder de la manada, una nueva presencia se hizo notar. La voz de un niño no mayor que ellos, pero mucho más maduro y firme, interrumpió el alboroto de los chicos en el parque. ¿Y qué tenemos aquí? Naruto observaba impasible a la multitud reunida, con un rostro que reflejaba la indiferencia. Siendo sinceros, le importaba un bledo lo que ocurriera en esta pequeña escapada de los niños. A pesar de tener técnicamente su misma edad, su mente era mucho más compleja que la de estos mocosos. Sería una ofensa tanto para él como para su dignidad rebajarse a relacionarse con esos imbéciles descerebrados más tiempo del estrictamente necesario. Quizás si se hubieran molestado en mostrar algo de inteligencia, Naruto habría sido más tolerante con su presencia. Pero, en serio, ¿de verdad se podía esperar más de unos niños de 6 años? Niños de 6 años de ninjas, sin duda, pero no más diferentes genéticamente que los de un civil. Oye, es el monstruo, exclamó uno de los chicos. Apenas había terminado de hablar cuando lo levantaron del suelo, con una mano alrededor de su garganta. Naruto sonrió a su víctima, revelando unos caninos ligeramente más pronunciados. Y en sus ojos, antes azules como el océano, ahora había un destello carmesí. Cuidado con esa lengua insolente, muchacho, siseó Naruto con veneno, observando con placer la creciente mancha de humedad en los pantalones del niño. Podría hacer maravillas con tu esperanza de vida. Dejando atrás su irritación, Naruto se giró para encarar al resto de la pandilla, quienes se estremecieron al ver la fría mirada oscura del rubio recorriéndolos. Entonces, con una sonrisa digna de un demonio, Naruto hizo un gesto casual hacia la salida del parque. Antes de que pierda la paciencia. Por favor, retírate de mi vista. Ahora. La jauría de sinvergüenzas se apresuró a obedecer. La potencia era buena. Gracias. Dijo Ino con incertidumbre mientras ayudaba a su amiga a ponerse de pie. Recordaba haber visto al chico en alguna parte, aunque los detalles exactos son bastante confusos. ¿Era parte de su clase? Le resultaba bastante familiar, incluso si no podía ubicar su rostro. ¿Cómo te llamas? Naruto la miró con recelo. En su propia línea temporal, Ino no le incomodaba demasiado. A veces podía ser ruidosa y molesta, incluso hasta el punto de ser cruel, pero claro, había sido una de las primeras personas fuera del equipo 7 en hacerse amiga de la paria.
Era algo, supuso el anfitrión. Además, pronto sería un espectáculo para la vista. Me llamo Uzumaki Naruto, dijo pensativo mientras se debatía entre decir la verdad o no. Memorízalo. Inoichi suspiró mientras miraba alrededor del área recreativa, buscando a su hija desaparecida. Habían pasado poco más de 2 horas desde que Ino se fue a buscar a su amiga, una tal Haruno Sakura, y desde entonces, el Jonin no había visto ni rastro de la hiperactiva rubia. A pesar de su perfecta confianza en las habilidades de su hija, Inoichi estaba algo preocupado. Es cierto que la mayoría de los residentes de Konohan saben lo suficiente como para mantenerse alejados de alguien que porta la insignia de un clan, pero claro, la estupidez, la codicia y la lujuria de un humano nunca deben subestimarse. El rubio reprimió un escalofrío ante la impensable posibilidad de que un pedófilo merodeara por allí. 15 minutos después de comenzar la búsqueda, Inoichi encontró a su objetivo. Reconoció de inmediato el cabello rubio brillante, así como el mechón rosa de Sakura, una de las pocas niñas a las que Ino consideraba amiga. Sin embargo, no recordaba al tercer niño con el cabello besado por el sol. Sin embargo, el chico le resultaba familiar. Espera un momento. ¿Ino está jugando con un niño? Inoichi emitió un suave kai, solo para asegurarse de que no estuviera bajo algún tipo de genjutsu. ¿Cómo era posible? ¿Acaso Dios decidió acabar con el mundo antes de tiempo sin informar a Inoichi? ¿Qué otra explicación podría haber para este comportamiento tan descabellado? Fue entonces cuando la identidad del chico lo impactó. El niño Kyuubi. Respiró hondo al darse cuenta. Su hija rondaba por el marginado de la aldea, y parecía feliz por ello, nada menos. Inoichi recordó aquel terrible día, cuando el Kyuubi invadió la pacífica aldea oculta en la hoja. Nunca, en toda su historia, los shinobis del fuego habían sufrido tantas bajas y una derrota tan cercana. Habían costado la vida a casi miles, y el alma de su más grande Hokage, para poner fin al terror y al tormento. Un tormento que tomó la forma de un pequeño niño. No. El Jonin de Yamanaka se corrigió. No era la encarnación, sino un recipiente. El niño no era el espíritu del zorro demoníaco, sino simplemente la prisión, el guardián y su contenedor. En cierto modo, Inoichi supuso que debería haber sentido lástima por el niño. Ningún niño nace sin pecado, y sin embargo, a Naruto le arrebataron la inocencia el mismo día que lo condenaron a tal destino. A pesar de su compasión, Inoichi no permitiría que su hija estuviera cerca del chico marginado por más tiempo. No lo haría, ni por su reputación ni por su seguridad. ¿Y si el sello fallaba y el zorro se liberaba? ¿Y si algún aldeano le metía en la cabeza que debía hacer justicia por sus propios medios? ¿Y sí? ¿Y sí? Justo cuando armó su determinación y se acercó a la pequeña reunión, sus palabras llegaron a sus oídos y lo congelaron donde estaba. Esos chicos son muy malos. Sakura hablaba con un ligero sollozo. Inoichi negó con la cabeza con compasión. No era agradable que lo acosaran por su físico. Recuerda haber tenido una verruga enorme un año. Era uno de sus peores recuerdos. Sí. Ino asintió, intentando, pero sin éxito, mirar con sensatez. O sea, ¿por qué te llaman bicho raro, Naruto? Eso estuvo fuera de lugar. ¿Un bicho raro? Inoichi frunció el ceño. Claro, esos niños debieron haber aprendido la frase de sus padres. Si bien el Hokage expresó explícitamente que la violación del secreto resultaría en la muerte, eso no impidió que los adultos transmitieran sus prejuicios a las generaciones posteriores de maneras mucho más sutiles. Al fin y al cabo, los niños copiaban el comportamiento de sus padres. Soy lo que soy, declaró Naruto con frialdad, y aunque sus ojos estaban fijos en las dos chicas que tenía delante, su atención se centraba en un Jonin parcialmente oculto a cierta distancia. Maravilloso, todo iba según lo previsto. Inoichi había sido uno de los shinobis neutrales, que ni odiaba a Naruto ni lo respetaba por lo que era. Pero con unas palabras cuidadosamente elegidas de la boca de un inocente niño de 6 años, Naruto supo que podía influir en la opinión del hombre. Los humanos son muy fáciles de manipular. O mejor dicho, soy lo que esta sociedad me ha hecho. Inoichi sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Soy lo que la sociedad me ha hecho. Eran pensamientos inquietantes. ¿Y qué hizo la sociedad con Naruto? El odio constante, el desprecio, la ira mal dirigida. Siempre habían considerado al chico un monstruo por su propia herencia, y sin embargo, ni una sola vez consideraron el impacto de sus propias acciones. Si Naruto realmente se convirtió en el monstruo, ¿quién era el culpable?
Ino. Es hora. Vámonos a casa. Tu madre está preocupada. Sakura-chan, tu padre me pidió que viniera de buscarte también. Vamos. Gritó finalmente con voz débil. La pequeña rubia asintió y se despidió de sus amigas antes de reunirse con su padre. Sakura sonrió tímidamente a su nueva amiga y siguió a Ino, dejando a Naruto solo en el parque, ahora desierto. Entonces, ¿quién es ese?, preguntó Inoichi con inocencia, mientras los tres se habían distanciado del parque. Oh, es un chico muy agradable que conocimos hoy, explicó Ino alegremente, y Sakura asintió en señal de apoyo. Inoichi arqueó una ceja. Pensé que odiabas a los chicos asquerosos, Ino, bromeó con buen humor. Bueno, Naruto es un chico, pero no es asqueroso, ¿verdad? Ino ladeó la cabeza, pensativa. ¿Podemos jugar con él luego? Inoichi estuvo a punto de negarse, cuando la palabra del recipiente aislado le llegó. Con una sonrisa forzada, miró a su hija y le acarició la cabeza con cariño. Claro, Ino, puedes jugar con él todo lo que quieras, ¿y ahora cómo iba a darle la noticia a su esposa? Naruto rió entre dientes con tristeza mientras las veía irse. Inoichi cedería, estaba seguro de ello. A veces, después de todo, no valía la pena ser un shinobi razonable. Estaba bastante sorprendido de lo agradables que habían sido las chicas, muy diferentes de las arpías chillonas que habían sido años después. Bueno, tal vez esa fue una afirmación demasiado dura. Una vez que superaron su obsesión por la mocosa Uchiha, eran personas bastante decentes con las que estar, por no mencionar que eran extremadamente atractivas. Su presencia había alterado los planes cuidadosamente formulados de Naruto. Sin embargo, el chico no se quejó. De hecho, este nuevo desarrollo le había parecido particularmente favorable. Naruto disfrutaba de los desafíos, en este mundo o en el siguiente. Controlar cada aspecto de un evento simplemente no le divertía. Por eso, en aquel otro paralelo, se arrepentía un poco de haber eliminado a la mayor parte de la resistencia capaz. Al menos, le habrían servido de entretenimiento suficiente. Conquistar el mundo simplemente no es divertido si tu oponente te permite pisotearlo sin oponer resistencia. Ahora, la llegada de las dos chicas le había dado una idea. Iba a cambiar su futuro, y el de cualquiera que se le hubiera ocurrido. Vería hasta dónde podía forzar los límites del destino, cuánta desviación podía causar del curso previsto. Podría, quizás, cambiar el trágico pasado de Gaara. O podría, tal vez, influir en el sufrimiento de Neji. Podría incluso evitar que las dos chicas babearan por el imbécil Uchiha. Bueno, quizá no la situación de Sasuke. Porque el pequeño bastardo se lo merecía. Por Dios. Había perforado a Naruto con ese maldito Chidori 3 veces. Hay cosas que Naruto no toleraba, y las heridas repetidas eran una de ellas. Joy, esto va a ser divertido. Pero antes de poder hacer eso, tuvo que formar una organización. Itachi jadeó mientras saltaba hacia atrás desde el poste, lanzando una gran bola de fuego al mismo tiempo, reduciendo la estaca de entrenamiento a cenizas. El joven prodigio levantó la vista de su lugar, su característico Sharingan escaneando el área meticulosamente. Pensó haber detectado algún movimiento, pero tal vez solo era el viento girándose. Se enfrentó a su siguiente enemigo, un muñeco de entrenamiento hecho con algunos de los materiales más resistentes que el clan Uchiha pudo encontrar. Aunque, a juzgar por la abolladura y las cicatrices que marcaban su piel, Itachi había pasado bastante tiempo con el objeto en cuestión. Sin apenas moverse, dos Kage Bunshin aparecieron frente a él y cargaron contra el inmóvil oponente, cada uno empuñando una daga previamente escondida. Mientras luchaban contra el enemigo, Itachi envolvió el artefacto inerte en un genjutsu, antes de susurrar suavemente: Bunshin Daibakua. Gran explosión clon. La explosión resultante arrasó el área, quemando al muñeco y arrasando los árboles circundantes. Uchiha Itachi sonrió con tristeza al observar su obra. Se estaba volviendo más fuerte, lo sentía. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que pudiera lograr su sueño? Aplauso. 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 El genio se giró alarmado al oír los aplausos, con los ojos abiertos por la sorpresa. Ni siquiera había oído acercarse al intruso, y es un capitán Anbu, por el amor de Dios. Sin embargo, los Sharingan carmesí se entrecerraron cuando se encontró cara a cara con nada menos que el mismísimo contenedor del Kyuubi. Qué extraño, reflexionó Itachi. ¿Por qué Uzumaki Naruto se buscaría a sí mismo por alguna razón? Muy bien. Itachi-kun. Itachi permaneció donde estaba, mientras sus sospechas crecían. Itachi-kun.
Qué título tan inesperado. En todo caso, debería haber sido él quien usara el sufijo kun, no este niño. Sin embargo, había algo extraño en el niño, algo absolutamente siniestro. Itachi no podía identificarlo, pero Naruto no se sentía como un niño. Se sentía mayor, más poderoso y más seguro. Veo que tu reputación es bien merecida. ¿Qué quieres? ¿Uzumaki-san? Preguntó Itachi con cautela. ¿Alguien estaba usando a Naruto como enlace para contactarlo? ¿O podría ser que el portador del zorro demonio de 9 colas es más de lo que parece? Desafortunadamente, Naruto ignoró su pregunta y continuó paseándose de un lado a otro frente a Itachi, con sus ojos cerúleos fijos en el rostro del adolescente mayor. Se necesitará mucho más que eso para alcanzar tu objetivo. Itachi jadeó involuntariamente. Imposible. ¿Cómo podía saberlo este niño? ¿Cuánto sabía? No. ¿Cómo se le había escapado su secreto? No se lo había dicho a nadie. Y nadie debía enterarse de su deseo, o habría muchas repercusiones. Y antes de que el chico rubio pudiera alcanzarlo, Itachi apareció ante él y lo atacó con su daga, solo para descubrir que el contenedor se desvanecía en una nube de humo. ¿Un Kage Bunshin? ¿Desde cuándo? Vaya, qué impacientes estamos. Repitieron 5 Naruto a su alrededor, cada uno con la misma sonrisa cómplice en su rostro pubescente. Era la viva imagen de un ángel caído, una oscura malicia envuelta en una coraza pura. Parece que he tocado un punto sensible. ¿Más clones de sombra? Se preguntó Itachi mientras esquivaba varios intentos fallidos de lanzar kunai. El niño estaba jugando con él. No. Un genjutsu. Ante la idea, el prodigio activó su Sharingan, aparentemente sorprendiendo al niño. Allí, lo encontró, con un gruñido, el Uchiha se abalanzó sobre el verdadero Naruto, sujetándole la muñeca izquierda con una mano y con la otra, buscando su daga. Pero antes de que pudiera hacerlo, sintió que 2 poderosas patadas lo lanzaban hacia adelante. Girándose en el aire, logró aterrizar de pie y encaró la dirección del ataque. 2 Narutos idénticos se pararon con aire de suficiencia sobre un tercero, cuyos rasgos mostraban poca emoción más allá del aburrimiento. Los 3 desaparecieron a la vez, dejando solo uno. Maldición. Itachi maldijo en silencio. El chico había bajado la guardia a propósito para infundirle una falsa sensación de victoria. ¿Pero cómo? Estaba seguro de haber capturado al verdadero Uzumaki hacía un momento. Tus habilidades son impresionantes, dijo una voz desde arriba. Itachi giró bruscamente la cabeza hacia el ruido y se encontró cara a cara con otro Naruto. Pero solo hasta cierto punto. Con eso, el clon explotó, enviando a Itachi hacia atrás y se estrelló dolorosamente contra el tronco de un árbol enorme. Ahora podemos empezar nuestra pequeña discusión. El verdadero Naruto sonrió mientras salía de su escondite. ¿Cómo? Preguntó Itachi débilmente mientras intentaba levantarse. ¿Cómo? ¿No lo entiendes? Rió Naruto. Todo ese tiempo estuviste bajo un genjutsu. ¿Qué? Itachi casi gritó de sorpresa. ¿Cómo era posible? Su Sharingan estuvo activo durante toda la pelea. Si hubiera usado un genjutsu, habría podido percibirlo. No eres el único con un Sharingan, Itachi. Naruto sonrió mientras dejaba que el rojo sangre se filtrara en sus ojos y revelaba su Mangekyo. El carmesí se unió al escarlata, que se abrió de par en par por la sorpresa. Mangekyo, la forma legendaria del Sharingan, que se creía prácticamente inalcanzable. Nadie había dominado el Denjutsu durante más de un siglo, y sin embargo, la maldición de la aldea ha mantenido este inmenso poder todo este tiempo. ¡Qué absurdo! Mangekyo. Itachi susurró el nombre. Pero tú no eres del linaje Uchiha. Quizás tengas sangre Uchiha, quién sabe. Naruto se encogió de hombros. Los Uchiha se casaban entre sí de vez en cuando, solo para que el incesto no se extendiera demasiado. Itachi tuvo que admitir que el chico tenía razón. ¿Qué quieres entonces, Uzumaki-san? Preguntó finalmente, cuando el dolor remitió. Dudaba que Naruto hubiera interrumpido su entrenamiento sin motivo alguno, y luego procedió a demostrarle uno de los límites del linaje más poderosos de la historia como si nada. No importa lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. La sonrisa de Naruto no se desvaneció mientras se arrodillaba ante el cuerpo caído de Itachi. Y yo sé que es lo que tu corazón anhela, mejor que nadie en esta aldea. Itachi no dijo nada, pero el paria sabía que el prodigio estaba escuchando. ¿Deseas libertad? Al oír esto, el genio Uchiha abrió los ojos y miró al chico con incredulidad. ¿Quieres libertad de tus deberes?
De tu clan. De tu aldea. De tu jaula. Ignorando el aturdido sonido de asfixia, Naruto continuó, con la mirada volviendo a la normalidad. Podía notar que sus palabras habían afectado al joven Uchiha. Todo iba según lo planeado. Puedo concederte el deseo de tu corazón, Itachi-kun. Te daré la llave de tu jaula, te daré garras para contraatacar a quienes te aprisionaron, y te daré alas para elevarte bajo un cielo infinito. Solo yo tengo tu libertad, y a cambio, solo tienes que servirme. Naruto sonrió mientras extendía una mano hacia el Capitán Anbu. Solo para cambiar un amo por otro. Itachi se burló. Era extraño que no cuestionara las palabras del niño, ni le pareció extraño que un niño de 6 años hiciera tal afirmación. Había algo en el aura de Naruto, algo frío y maligno, algo antinatural, y no del todo humano. ¿Quién en este mundo podría proclamar la verdadera libertad? Replicó Naruto con un bufido. ¿Quién podría liberarse de las ataduras y cadenas del mundo material? Yo simplemente soy el menor de los dos males. Pasó mucho tiempo antes de que Itachi hablara, pero cuando lo hizo, había convicción en sus ojos. Muy bien. Te seguiré, si cumples tu promesa. Naruto-sama. 2 días después has cumplido la hazaña, entonces. Dijo Naruto sin mirar, sabiendo la identidad del intruso en su puerta. Itachi estaba de pie, vestido con la capa tradicional de los Anbu, aunque con una diferencia con respecto a su yo pasado. Donde una vez residieron 2 Sharingan completamente maduros, ahora era reemplazado por un par de Mangekyo Sharingan. Itachi Uchiha se había convertido en la tercera persona en obtener este legendario poder. 3. Sí, Shisui Uchiha está muerto. Itachi aún sentía reticencias respecto al asesinato. Por un lado, Shisui era su mejor amigo desde que eran niños. Por otro, representaba el grillete que lo ataba al clan, especialmente ahora que Itachi estaba al tanto de sus actividades de espionaje. Bien. Naruto sonrió con malicia. Ahora podemos continuar con la siguiente etapa del plan. ¿Estás listo? Lo soy, respondió Itachi con una reverencia respetuosa. Pero perdona mis dudas, ¿cómo podemos esperar enfrentarnos a todo el complejo, incluso con los Mangekyo Sharingans a nuestra disposición? Naruto se rió de esto. A diferencia de cuando estaba en público, su risa era todo menos agradable. Era gélida, y le provocó escalofríos en la espalda a Itachi al resonar por la pequeña y estrecha habitación. Hay otras maneras de eliminar a un enemigo. Con veneno, por ejemplo. Ante esto, le entregó a Itachi un pequeño cilindro de vidrio que contenía una especie de líquido cristalino. Insípido, inodoro e incoloro. Prácticamente imposible de rastrear. Me tomé la libertad de verterlo en el bebedero de Uchiha. Debería hacer efecto en cualquier momento. Este tipo de veneno no es mortal, pero daña gravemente el sistema nervioso, muscular y conductor de chakra. Inutilizará incluso a los mejores shinobis en combate. ¿No tendrían los Uchiha un contraagente? Preguntó Itachi mientras ambos se preparaban para el enfrentamiento, empacando diversas armas en pequeños pergaminos portátiles y vistiendo intimidantes capas negras que los ocultaban, solo con la mayor parte de su cuerpo y rostro. Sus raíces son profundas. No es este tipo de veneno, no. Naruto negó con la cabeza mientras salía por la puerta, asegurándose de que no hubiera nadie cerca. Lo diseñé yo mismo, después de todo. Como Naruto había predicho, no encontraron resistencia al entrar en la mansión, matando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Mientras Itachi se enfrentaba a varios Jonin en un combate cuerpo a cuerpo, Naruto no movió un dedo, dejando que sus clones hicieran el trabajo sucio. Menos de media hora después, el orgulloso clan Uchiha estaba al borde de la extinción. Esos son los últimos, aparte de tus padres. Murmuró Naruto con desdén mientras pasaba por encima del cadáver de un Uchiha. Al menos, fueron muertes limpias. Itachi había sido muy preciso en sus batallas, y el daño se notaba. No había cuerpos con más de una herida mortal. Bueno, ¿y tus hermanos? Y esas son las últimas cadenas que me ataron. Gruñó Itachi, limpiando la sangre de su cuna y con la ropa de un miembro caído del clan. Pronto sería libre. Cortaría todos los lazos con este lugar maldito. Deja a tu hermano fuera de esto, Itachi dijo Naruto con una mirada de advertencia. Aunque entiendo tu odio hacia él, cumplirá una función importante en el futuro. Itachi. ¿Qué significa esto? Gritó Fugaku Uchiha furioso al descubrir la masacre, interrumpiendo la conversación. ¿Qué has hecho? He hecho lo que siempre quise hacer. Respondió Itachi amenazante. Me libero de ti.
Adiós, padre mío. Itachi observó impasible cómo un Kage Bunshin de Naruto sacaba a su hermano inconsciente de la habitación. Había reprimido el impulso de matar a su último pariente restante y, en su lugar, le había dicho al chico que se revolcara en su odio. Por alguna extraña razón, Naruto encontró esto bastante divertido, aunque no explicó su reacción. ¿Y ahora qué? Preguntó Itachi, volviéndose hacia su amo. No parecía afectado en absoluto por el asesinato. No. La masacre de sus parientes. Quizás ni siquiera los había visto así. Para él, eran simplemente la jaula que lo separaba del mundo exterior. Espera, antes de irnos. Dijo Naruto mientras caminaba hacia el centro de la habitación y sacaba otro frasco, lleno de una sustancia roja y espesa. Sangre humana, explicó sin esperar la pregunta. Sumergiendo los dedos en el recipiente, Naruto procedió a dibujar un complejo diagrama en el frío suelo de piedra del complejo. Al terminar, el chico se levantó de nuevo y murmuró algo en voz baja, antes de extender un dedo y cortarse la carne de la otra muñeca. Dejando que varias gotas de su propia sangre se mezclaran con el dibujo, Naruto se alegró de ver toda la obra de arte brillar con una luz profana. ¿Qué es esto? Itachi parecía completamente tranquilo mientras la luz envolvía todo el edificio. De alguna manera, las hazañas de Naruto habían dejado de sorprenderlo, después de pasar varios días cerca de la nave. Probablemente ni siquiera pestañearía si el chico hubiera afirmado que en realidad era un alma de otra dimensión. Claro, esa era una idea ridícula, como mínimo. Alquimia, respondió Uzumaki Naruto mientras centraba su atención en el círculo ritual que se expandía rápidamente. Para ser precisos, una piedra filosofal. 4. Una piedra que otorga la inmortalidad a cualquier ser. Itachi arqueó una ceja al oír esto. Siempre había pensado que la alquimia era solo una magia mágica inventada por algún maniático desorientado. Pero claro, hay zorros de 9 colas rondando por ahí, ojalá. Naruto rió disimuladamente ante la presunción. Proporciona un elixir que cura cualquier herida al instante, mortalmente útil para lo que está por venir. Claro que, dada la velocidad de producción, te recomiendo encarecidamente que evites las lesiones tanto como sea posible. El néctar curativo solo debería reservarse para emergencias. Entendido. Itachi asintió y siguió al niño bigotudo. Así que todo su clan se había convertido en meros sacrificios para generar esta maldita piedra. Qué final tan apropiado para esos pomposos idiotas. Además, ahora que los únicos Uchiha que quedan son él y Sasuke, el secreto del Sharingan tendría muchas menos posibilidades de ser divulgado. Ven, Itachi, tenemos mucho trabajo que hacer, llamó Naruto mientras se encontraba cerca de la entrada del complejo. ¿Y usted, Naruto-sama? Expresó Itachi su preocupación. Si el Hokage descubriera su ausencia. No te preocupes, le dedicó Naruto una sonrisa reconfortante. He creado un clon especial que es mi réplica en todos los sentidos. Nadie, ni siquiera los Hyugas, podría notar la diferencia. Ahórrate tus preguntas, se nos acaba el tiempo. ¿Pero a dónde vamos, si me permites la pregunta? Itachi decidió arriesgarse a preguntar una vez más. Así que este era el comienzo de su vida como ninja desaparecido. No está nada mal, si él mismo lo dice. Vamos a ver a unos amigos. Fue la respuesta perpleja mientras las dos figuras encapuchadas desaparecían de Konoha entre las hojas que se arremolinaban. Una nueva era ha comenzado, aunque nadie se haya dado cuenta todavía. Uno aquí, Naruto se refiere literalmente a las perras. Es un pequeño bastardo cruel, como puedes ver. 2. Naruto ha realizado un jutsu que bloquea los intentos de adivinación del Hokage antes de la tortura. El jutsu dirige la atención de la sombra de fuego hacia un clon señuelo. 3. Porque tanto Naruto como Tobi Madara tienen el Mangekyo. 4. No es FNA. En serio. Esto no tiene nada que ver con ningún otro maná. Es solo un nombre, amigos. Omakes nota: el chiste está basado en un cómic web que leí una vez. Bombas. Sasuke-kun, ¿cómo te sientes? Preguntó Kabuto al entrar en la habitación del hospital, con los ojos brillantes todo el tiempo. Sasuke se enfurruñó. Me dieron puñetazos, me apuñalaron, me electrocutaron y Tayuya me pateó en los huevos 5 veces. ¿Cómo, crees que me siento? Kabuto se ajustó las gafas. Parece que me importa. Encontró una espada levantada hacia su garganta. ¿Crees que es buena idea enojar a alguien con una espada? Preguntó Sasuke amenazante. Kabuto solo sonrió. Cantemos una canción, Sasuke-kun.
Soy una pequeña bomba en tu riñón, este es mi cable y esta es mi mecha, un movimiento en falso y te vuelo la cabeza. Cantó al tono de soy una pequeña tetera. El ninja médico podría jurar que nunca antes había visto a nadie salir tan rápido de una habitación. ¿Por qué demonios le pusiste una bomba en el riñón? Preguntó Tayuya mientras se acercaba por detrás de Kabuto. La sanadora se encogió de hombros. Cuando mezclas sake con cirugía, Dios sabe dónde termina qué. XX, qué lástima, Tobe. Se regodeó Sasuke mientras se levantaba después de que Naruto le hubiera clavado un Rasengan en el estómago. El rubio lo miró con recelo. ¿Qué es ese sonido? ¿Qué sonido? Sasuke puso los ojos en blanco. ¿Estamos ganando tiempo? ¡Qué patético! Ese sonido de tic-tac. Eso es bastante tonto, incluso para ti. ¿De verdad crees que caería en la trampa, siendo el último? No, lo digo en serio, hay un ruido de tic-tac. Me estoy cansando de ti. La bomba explotó, esparciendo pedazos de Sasuke por todo el campo de batalla. Ja, te dije que había un sonido de tic-tac. Muérdeme. ¿Qué vas a hacer, Sasuke? ¿Sangrar sobre mí? Vete al infierno. Vista previa. Itachi. Intenta no meterte en problemas. Este pueblo está compuesto enteramente por ninjas renegados, la mayoría de ellos no son amables con los extraños. Por supuesto, tampoco te quedes de brazos cruzados ante los insultos. Si alguno de ellos te mira mal, siéntete libre de matarlo. Yo sin duda lo haré. Uzumaki Naruto. La aldea se alzaba imponente sobre el valle brumoso, como un águila envejecida, contemplando su vasto dominio. A decir verdad, parecía una gran exageración siquiera sugerir que el humilde asentamiento se asemejaba a una aldea. En realidad, no era más que un conjunto de chozas, edificios precarios de rudimentaria factura, construidos con cualquier piedra y madera disponible. Y, sin embargo, había algo extraño en la pseudo-ciudad, una distorsión parpadeante fuera de sus límites, como si una fina capa de agua hubiera protegido a la diminuta comunidad de fuerzas externas. Naruto sonrió con suficiencia al notar el ceño fruncido de su seguidor. Tenía que admitir que quienquiera que dirigiera el lugar había hecho un trabajo bastante encomiable ocultándolo de miradas indiscretas, aunque para un shinobi del calibre de Itachi, el genjutsu lanzado sobre la aldea era demasiado detectable. El chico sonrió aún más ampliamente mientras le daba un golpecito a Itachi en el brazo, indicándole al ninja renegado que se retirara. No te preocupes, este es el lugar, le aseguró a su primer subordinado. Pero tampoco queremos llamar la atención. En circunstancias como esta, la ignorancia es el mejor disfraz. ¿Por qué estamos aquí? Por tercera vez, Itachi planteó la pregunta. Había pasado casi un mes desde que ambos abandonaron la aldea, escondidos entre las hojas de los árboles, y sin embargo, durante todo este tiempo, Naruto no había mencionado ni una sola vez su visión de una organización de ninjas desaparecidos, un objetivo que le había mencionado a Itachi de pasada. Por fin, tras semanas de aventura en la naturaleza y la arena, los viajeros se encontraron en una aldea bastante destartalada situada entre Suna y Megakure. Aunque el lugar no tenía mucho que ofrecer, Itachi se dio cuenta de que albergaba un buen número de shinobis. Por supuesto, Itachi no pensó que incluso con tales probabilidades, los dos miembros de Akatsuki habrían tenido problemas para lidiar con los disidentes entre ellos. Estamos aquí para obtener información, respondió Naruto mientras se cubría con la capa su diminuto cuerpo, ocultando su rostro tras la sombra de su sombrero. Observó el asentamiento que se avecinaba con desagrado. Esperaba no verse involucrado con unos cuantos perros. Podríamos haberlos obtenido con la misma facilidad en uno de los puestos de recompensa. Comenzó Itachi. Para mantenerse con las provisiones necesarias, los dos fugitivos se han embarcado en varias cacerías de recompensas desde su partida. Por supuesto, no fueron particularmente difíciles, dada la fuerza de los dos shinobi, y en poco tiempo, la aún incompleta Akatsuki se ha hecho un nombre. Las oficinas de recompensa son bastante reservadas sobre el tipo de información que necesito, y además, no sería bueno llamar demasiado la atención. Explicó Naruto con paciencia, y el mayor de los dos no pudo evitar notar que una leve sonrisa comenzaba a dibujarse en los rasgos infantiles del rubio. No era la sonrisa arrogante y cómplice que el chico solía mostrar, sino una expresión mucho más aterradora de malicia y salvajismo aparentemente insondables. El asesino Uchiha recordaba perfectamente su sonrisa. Su mentor y maestro había mostrado la misma sonrisa escalofriante momentos antes de masacrar sin ayuda de nadie a todo un equipo de rescate Anbu.
Fue la primera vez que Itachi presenció realmente la destreza del niño al que ahora seguía, y la primera vez que el prodigio estuvo completamente convencido de su decisión. El chico se movía como una sombra, sus ataques más rápidos de lo que incluso Itachi podría seguir sin usar el límite de su linaje. Antes de que el ex capitán Anbu se diera cuenta de lo ocurrido, la batalla había terminado. Uzumaki Naruto, envuelto en las ropas de Akatsuki, rodeadas de nubes de fuego, se encontraba entre los cuerpos caídos de 2 docenas de ninjas cazadores, con los ojos encendidos por la adrenalina que aún circulaba. Sin embargo, fue su crueldad lo que realmente aturdió a Itachi, más que sus movimientos. En un abrir y cerrar de ojos, el niño de cabello dorado había lisiado al escuadrón Anbu, cortándoles los tendones de brazos y piernas, dejándolos completamente indefensos mientras yacían en la tierra yerma, con la vida filtrándose por la fina herida en su garganta. Fue una advertencia. El demonio de ojos cerúleos se lo contó más tarde a su aprendiz. Si bien hay insensatos lo suficientemente valientes como para intentar apresar a un ninja rebelde de rango S, ningún mortal es tan insensato como para desafiar a un demonio, una personalidad que Naruto buscaba establecer con medios inhumanos. Pero, sin que ni siquiera el mayor de los Uchiha lo supiera, Naruto tenía otros planes personales en mente. Los 24 ninjas cazadores que había matado pertenecían, ya fuera por casualidad o por destino, a la élite Jonin que se había unido a Danzo y sus fuerzas raíz. A pesar de que este era un mundo diferente, el líder de Akatsuki no podía permitir siquiera la posibilidad de tales traiciones. Danzo había sido un oponente difícil de enfrentar, hasta el punto de que Naruto tuvo que deshacerse de él personalmente. Si bien era cierto que el recipiente del Kyuubi no Yoko disfrutaba de un encuentro difícil, era aún más cierto que su tolerancia era infamemente corta. Además, había una diferencia entre desafiar y simplemente persistir y negarse a morir. ¿Qué tipo de información buscamos, si me permites la pregunta? Itachi frunció el ceño mientras observaba a su compañero de viaje. Fuera lo que fuese que Naruto estuviera planeando, no convenía a la pequeña parroquia que tenían delante. Primero, necesitamos averiguar tu situación actual en Konoha. Aunque te consideren un ninja renegado de rango S y todo eso, espero que mi enfrentamiento contra sus fuerzas al menos los haya disuadido de desplegar más agentes, le informó Naruto al genio de cabello negro con indiferencia mientras ambos se acercaban a las puertas de la aldea. Y segundo, necesito actualizar mis conocimientos sobre la niebla oculta. ¿Niebla? Itachi frunció el ceño. Se había topado con varios Kirinins en el pasado, pero no creía que representaran una gran amenaza. Quizás uno de los 7 espadachines podría causar problemas, pero ciertamente no lo suficientemente graves como para merecer tanta atención. Sí. El niño rubio de 6 años rió entre dientes. Mist acaba de sufrir una larga y trémula guerra civil, y si no me equivoco, seguramente se producirá un genocidio de los poseedores de Kekko y Genkai. La gente del agua siempre ha temido a quienes tienen poder, y este reciente conflicto sería prueba de su terror. Hay varios rasgos de linaje que me intrigan. Sería una pena que desaparecieran por la ignorancia de la masa. Cuanto más tontos son, fue la respuesta gruñida. Cuando ambos entraron en la ilusión, las decrépitas chozas se derritieron, revelando un municipio bastante grande construido en el mismo estilo que el pueblo de arena oculto. 2 recién llegados cruzaron las enormes puertas de madera y, tras un breve interrogatorio por parte de los guardias apostados, fueron admitidos en la aldea desaparecida de las ilusiones. Varios pares de ojos desconfiados se posaron brevemente en los viajeros, examinando la carne fresca. Los robos y asesinatos son moneda corriente en esta zona sin ley, donde cada ninja desaparecido pensaba ganarse la vida de cualquier manera. Sin embargo, los forasteros no parecían ser una presa fácil. Eran una pareja peculiar, ataviados con largas capas negras que les cubrían el cuerpo por completo, con grandes nubes de un escarlata llameante impresas sobre la textura de la tinta. Grandes sombreros cónicos de paja, calados hasta la cabeza, ocultaban sus rasgos. Aunque ninguno de los dos portaba armas visibles, por sus poses seguras y confiadas, no era difícil percibir un aura de poder que irradiaba de sus cuerpos. Y los pícaros que habían hecho de esta aldea su hogar sabían que no debían provocar a individuos tan siniestros. Acciones descuidadas como esa podían costar la vida, o algo peor. La pareja se detuvo en la taberna local, donde el letrero de un cerdo medio destripado colgaba precariamente, asegurado con varios alambres oxidados. Por supuesto, ambos shinobis sabían que no debían tomarlo al pie de la letra.
No era difícil discernir las diversas señales de chakra dentro del pub. Este era un lugar de reunión para personajes sospechosos de todos los países elementales, un lugar donde se intercambiaban secretos y se compraba y vendía información. El estruendo en la habitación tenuemente iluminada se apagó al abrirse la puerta para dejar entrar a los dos, mientras todas las miradas se posaban en los visitantes indeseados. Un aire de desconfianza emanaba de los clientes del sórdido bar y varias manos buscaban discretamente kunais escondidos. La presencia de desconocidos no se toleraba en aquellos lugares. Itachi. Intenta no meterte en problemas. Este pueblo está compuesto completamente por ninjas renegados, y la mayoría no tolera a los extraños. Por supuesto, no te quedes con los insultos. Si alguno te mira mal, mátalo. Habló Naruto, su voz llenando la atmósfera silenciosa, fría y despiadada. Al igual que los ocupantes no soportaban su presencia, él tampoco quería mezclarse con individuos tan groseros. TCH. Debes tener ganas de morir, diciendo esas palabras. Uno de los hombres más corpulentos sonrió al ponerse de pie, agarrando con la mano izquierda el mango de un enorme mayal. Era un cretino de aspecto bastante feo, con el rostro desfigurado por cicatrices que lo recorrían todo. Al sonreír, reveló unas fauces enormes a las que parecían faltar varios dientes. Naruto no se impresionó. Antes de que el ninja borracho pudiera hacer más que dar un solo paso, Naruto desapareció de su lugar y reapareció detrás del gigante, y plantó su pie en la espalda del hombre con un crujido resonante, destrozando su médula espinal y enviándolo a volar fuera de la taberna y a través de varios edificios más antes de que el desafortunado bastardo se detuviera en la plaza del pueblo, un desastre sangriento y posiblemente vivo de carne y huesos. Ahora susurró Naruto, sus palabras exponencialmente más peligrosas. Quizás alguno de ustedes pueda darme lo que quiero. Eso fue fácil. Observó Itachi mientras los dos dejaban al resto de los clientes en estado de shock y miedo. Bueno, a juzgar por las manchas de humedad entre sus piernas, sobre todo miedo. Sin embargo, habían conseguido lo que buscaban, y eso era realmente todo lo que importaba. Parecía que la aldea de Konoha había abandonado sus intentos de recuperación, lo cual era comprensible dada la baja. Naruto también había preguntado por una persona llamada Kisame, así como por algún usuario de hielo o algo así. Itachi no estaba muy seguro de qué pensar de eso. Por otra parte, como era Itachi, realmente no le importaba. ¿Quién demonios te crees que estás haciendo, vagando por mi ciudad, Mientras los asesinos se dirigían a la salida, una voz aguda y adolescente exigió algo a sus espaldas. Había arrogancia en la voz, una que irritó especialmente al joven Akatsuki. Era la presunción de alguien que vive con el tiempo prestado. Naruto no toleraba tanta altivez en su presencia. En su vida pasada, había aniquilado ejércitos y aldeas, y nunca se permitió exhibir la misma pomposidad que este joven tan despreocupadamente exhibía. Nunca había visto a nadie desear con tanta desesperación una muerte dolorosa y prolongada. Podría hacerte la misma pregunta, respondió él, con el rostro aún oculto por el sombrero y la voz áspera y sin alegría. Me llamo Kazu, dijo el chico con desdén mientras varios de los que Naruto supuso eran sus lacayos rodeaban a los dos visitantes. Por muy triste que Naruto lo admitiera, todos eran muy parecidos a un matón estereotipado, con músculos marcados, un coeficiente intelectual aparentemente inferior al promedio y una sonrisa demasiado fea para describirla en sus rostros demacrados. El rubio podría jurar que incluso había visto a uno de ellos crujir los nudillos de forma amenazante. El niño se encogió de vergüenza. Los elementos criminales de este lugar se han ido al garete. Y este es mí. Apenas terminó la frase cuando se encontró con una daga bajo la garganta. Itachi Uchiha lo miró con algo parecido al desprecio, mientras el pequeño cuchillo resonaba con electricidad. El arma había sido un regalo de Naruto, otro producto de su alquimia, sin duda. Se usaba igual que un kunai, con una única diferencia clave. La hoja, talón, podía conducir casi cualquier elemento, lo que la convertía en un arma extremadamente peligrosa en las manos adecuadas. Abalanzándose sobre el joven tembloroso, Itachi permitió que sus ojos Sharingan adoptaran su forma Mangekyo. Al igual que su maestro, el hijo pródigo del clan Uchiha no toleraba este tipo de molestias. Tsukuyomi. El grito resultante le recordó al usuario del Sharingan a un cerdo descuartizado. Tío, no sé qué hiciste con ese chico, pero ahora estás metido en un buen lío.
Un ninja rebelde que pasaba por allí y que había presenciado el encuentro se regodeó con regocijo mientras veía a los matones llevándose el cuerpo inconsciente de Kazu. ¿No sabes quién es su padre? El tipo prácticamente es dueño de esta parte de la ciudad. Si yo fuera tú, me patearía el trasero. Su vida fue aniquilada por un Raikari particularmente cruel cuando Naruto, harto de su presencia, invocó a otro clon de sombra para recuperar el breve momento de paz y tranquilidad que tanto había disfrutado. Observó impasible cómo Tsukage Bunshin hundía la espada de relámpago en el pecho del hombre, arrastrando su cadáver calcinado casi 100 metros antes de detenerse. 1. Qué lástima. Esperaban no tener que recurrir a la violencia física. Bueno, ahora que sabemos que hemos causado revuelo en este lugar olvidado de Dios, ¿por qué no nos ponemos cómodos y tomamos un té en ese salón de allá? Sugirió Naruto alegremente mientras guiaba el camino. Aunque es un momento muy afortunado, me atrevo a decir que esto podría ser una ventaja para nosotros. Entonces no está preocupado, Naruto-sama. Itachi arqueó una ceja. No era una pregunta, sino una afirmación. Naruto simplemente se rió. Honestamente, Itachi, pensé que tendrías más sentido común. Estás midiendo el mundo según tu estándar, y me temo que eso ha distorsionado un poco tu percepción. Existen muy pocos ninjas renegados de rango S en este mundo, como sabes, y sin una buena razón, ni siquiera entrarían en este vergonzoso lugar si les pagaras. Cierto. Y el asesino de pelo negro no dijo nada más sobre el tema, sino que se contentó con sorber la refrescante infusión. Buen material. Bueno, eso fue entretenido. Creo. Naruto miró el cuerpo apenas reconocible del ninja renegado de rango A y padre de Kazu. En realidad, no pretendía causar tal casualidad. Simplemente quería asustar al hombre lo suficiente para que obedeciera. Una marioneta bien preparada sería muy útil en un futuro próximo. Desafortunadamente, parece que había subestimado su propia capacidad o sobreestimado la de su oponente. Daba igual. Estoy bastante decepcionado por el enfrentamiento, admitió Itachi con el ceño fruncido mientras limpiaba su daga en la túnica de uno de los secuaces. Aunque aún no había alcanzado su máximo potencial, el niño seguía siendo un capitán Anbu de Konohagakure, un shinobi muy superior a las fuerzas enviadas contra él. No había participado en una batalla, sino en una masacre unilateral. No te preocupes. Naruto sonrió mientras sacaba la pequeña piedra que siempre llevaba consigo. Lentamente, con cuidado, el chico desenvolvió una parte de la tela ritual que aprisionaba el objeto, dejando al descubierto una pequeña esquina de la piedra escarlata. La piedra filosofal brilló con una luz profana al acercarse al cuerpo inmóvil. Incluso Itachi se removió un poco inquieto al ver cómo volutas de niebla rojo sangre se filtraban del repugnante objeto y se adentraban en el pecho del hombre, latiendo a medida que la neblina se oscurecía cada vez más. Había algo inimaginablemente maligno en esa piedra, y considerando la magnitud de las acciones de Itachi, eso era decir mucho. De alguna manera, Naruto parecía tener una intención mucho más nefasta para su sacrílega creación. La piedra se alimentaba de la fuerza vital de otros, aumentando su poder con la muerte. Por cada recompensa que habían cazado, Naruto había empleado el objeto, y con cada alimento, la piedra se hacía más fuerte, más poderosa y más siniestra. Pero Itachi no podía adivinar con qué propósito. Mientras tanto, un par de gélidos ojos azules clavaban la mirada en la superficie escarlata de la roca pulida. Su rostro reflejaba la despreocupación. Sin embargo, por dentro, su corazón latía con fuerza. Aún no había suficientes sacrificios, al menos no los suficientes para saciar la sed de su objeto. La piedra no era vital para su plan, pero era una necesidad que no podía pasar por alto. Después de todo, las situaciones inesperadas tienden a surgir de forma muy molesta cuando no se desean, y quienes son sabios harían bien en prepararse para tal ocasión. La piedra seguiría siendo su as en la manga por ahora. Cuando sus víctimas se convirtieron en nada más que esqueletos demacrados, los dos asesinos se levantaron como uno solo y partieron una vez más hacia su destino previsto. Dos sombras contra el sol ardiente. La aldea nevaba constantemente. Y para los dos recién llegados, acostumbrados al clima templado de la aldea de la hoja oculta, el frío resultaba ligeramente irritante. El frío gélido resultaba particularmente molesto para Itachi, ya que era la antítesis de sus jutsus de fuego. Su presencia en la aldea era recibida con mucha sospecha, pero, claro, la gente del agua siempre ha mantenido una diplomacia hostil contra los forasteros.
Si bien el país en sí no sufrió lo peor en la tercera guerra ninja secreta, el conflicto posterior desencadenó una guerra civil masiva, centrada en Kirigakure. Muchos intrusos vieron su oportunidad de obtener ganancias. Incluso décadas después, la desconfianza hacia los extraterrestres seguía siendo fuerte. Naruto suspiró en su taza de té, exhalando una pequeña nube de vapor. 3 días. La búsqueda había durado 3 días infructuosos. El portador del Mangekyou Sharingan estaba cada vez más inquieto e impaciente. Esto representaba un serio revés para su plan. Tenía que encontrar a ese maldito niño. Pero si estos habitantes aún se empeñaban en mantener su silencio, no tendría más remedio que recurrir a la incomodidad. Aku entrecerró los ojos al recordar al chico que había afectado tanto su vida. ¿Chico? No al recordar su enfrentamiento, algo de lo que ni siquiera Kakashi había sido testigo, Naruto contuvo una risa amarga. Recordó las palabras que ella había susurrado momentos antes de interceptar el ataque de Kakashi. Te mentí, Naruto-kun. La chica le había susurrado al oído, abrazándolo con fuerza. Soy una chica. Los ojos de la rubia vasija demoníaca se abrieron cómicamente, impactada por la repentina revelación. Las lágrimas corrían por las mejillas de la doncella mientras se aferraba con más fuerza, casi como si temiera soltarse. Oh. Había tanto potencial entre nosotros. Sollozó entrecortadamente sobre sus hombros, aflojando su agarre. Podríamos haber sido mucho más. Si las circunstancias hubieran sido diferentes. Podría incluso haberte amado. Luego, agarrándole la cara, lo besó con fuerza en los labios. Se apartó instantes después y, secándose las lágrimas, corrió hacia Kakashi. La sonrisa de Naruto se ensombreció. Aku había sido tan ingenua, tan inocente, como para creer en una idea tan absurda como la fuerza de la apreciada persona. Pero por muy idiota y tonto que fuera el ideal, Naruto tuvo que admitir que era adorable. Una pureza como la suya estaba casi extinta en este mundo sombrío y realista. Sería una lástima que esa luz se extinguiera por completo. Además, si iba a cambiar el destino de quienes lo rodean, ¿por qué no empezar con Aku? Al fin y al cabo, ¿no era esta una circunstancia diferente? Itachi fue una orden fría e insensible. Se acabó el juego. Cuando Itachi finalmente abrió sus ojos rojos como la sangre, pudo ver con perfecta claridad la matanza y la conflagración que estaba por venir, reflejadas en el Mangekyou Sharingan del otro. Aku temblaba en el frío gélido, apretando su trapo contra su cuerpo. ¿Cuántos días habían pasado desde que abandonó ese lugar de pesadilla y huyó hacia el norte, hacia la aldea oculta en el agua? Horas, días, semanas casi se habían solidificado en un recuerdo confuso y caótico. Ni siquiera podía distinguir dónde terminaba un evento y dónde comenzaba otro. Se sentía como si hubiera estado huyendo desde siempre. Al menos a los 8 años, podía pasar por un niño huérfano. Con la homofobia general en la Nación del Agua, nadie se molestó en mirar al niño femenino que se abría paso entre una multitud recelosa. Si hubieran descubierto lo contrario, solo Dios sabe qué habría sido de ella. La misericordia es un bien preciado en este lugar bárbaro. Estaba tan absorta en sus pensamientos que ni siquiera vio a la persona que le bloqueaba el paso hasta que chocó de frente con él. Murmurando una disculpa a medias, la usuaria de hielo intentó girarse, solo para encontrarse con una mano marchita aferrándose a su muñeca sucia. Vaya, ¿qué tenemos aquí? La voz le puso los pelos de punta, perversa y enfermiza. Intentó zafarse del hombre, intentó correr, pero su captor la sujetó con fuerza. Una cosita tan bonita, completamente sola. Lo siento, señor Aku, intentó sonar masculino. Soy un chico. La interrumpió una risa áspera y excitada. Deja de fingir. Niñita. ¿A quién crees que engañas? Y además virgen. Vaya, los dioses deben estar sonriéndome. Una mano nudosa se extendió hacia ella, dedos delgados como raíces que intentaban rozar su rostro medio oculto. Sin darse cuenta, Aku emitió un gruñido animal y clavó los dientes con fuerza en la palma ofrecida, haciéndole sangrar. La violadora soltó una maldición e intentó retirar su miembro, pero la niña aprehendida se aferró con firmeza. Perra. Gritó el hombre furioso mientras golpeaba a Aku con la mano libre, concentrando toda su fuerza en un solo golpe. La cabeza de Aku se sacudió hacia atrás por el ataque, y aunque se aferró desesperadamente al reino de la conciencia, pudo sentir que se deslizaba hacia el abismo inexorable, y el sonido de alguien desabrochando un cinturón.
Entonces, justo cuando se entregaba al olvido por completo, una nueva voz, más fría incluso que este mundo helado, sonó detrás de ella. Bueno, ahora. Felicidades, viejo, por ser la primera persona en este mundo que realmente me saca de quicio. Siguieron gritos y luego oscuridad. Se despertó con un rayo de sol filtrándose por la fina abertura de las cortinas, y su pequeño cuerpo se movía cómodamente sobre las sábanas de seda. Había sido el mejor sueño que había tenido en días. O quizás en toda su vida. La comprensión la dejó helada. ¿Seda? Ni siquiera había dormido sobre paja desde que se había convertido en fugitiva, y mucho menos había disfrutado de un lujo tan caro. ¿Qué había pasado la noche anterior? Dios mío. No. Aku ahogó un sollozo al recordar aquella horrible noche, una pesadilla dentro de su vida de pesadilla. ¿Acaso ese monstruo le había robado su inocencia? Su única inocencia en esta vida. Así que estás despierta. Una voz interrumpió sus lágrimas, haciendo que la niña levantara la vista sorprendida. Parecía tan joven, como mucho de su edad, y aunque parecía indiferente y altanera, pudo detectar un leve rastro de preocupación. No era la voz del depredador. Bien, has estado durmiendo como un tronco durante 3 días. Yo. Aku intentó hablar, pero no le salían las palabras. Tenía tantas preguntas que hacer, y aún así no se atrevía a expresar ni una sola. Calla. Guarda fuerzas por ahora. Puedes hablar todo lo que quieras cuando te recuperes del todo. Y no deje que te hiciera nada. Un dedo le presionó los labios y la obligó a volver a la cama. Entonces, el dedo se apartó y algo metálico lo reemplazó. Una cuchara. Come. Fue la simple orden, y Aku la siguió con entusiasmo. Naruto observó cómo la chica consumía la sustancia líquida, con una extraña sonrisa genuina en el rostro. Ojalá pudieran verlo ahora él, el gran Uzumaki Naruto, alimentando a un niño con una delicadeza inconcebible. Pero por mucho que lo negara, Naruto siempre había sentido debilidad por Aku. Además, ser malvado a tiempo completo era un trabajo exigente, así que era natural que se tomara unas vacaciones. En cuanto al anciano, los ojos del líder de Akatsuki se entrecerraron al pensarlo. Naruto lo había arrojado a la piedra. Vivo. Desde que descubrió la alquimia tras la roca en su primera vida, Naruto quedó fascinado por el objeto místico y por la raza que pudo haber encarnado tal brillantez y maldad como para imaginar su creación. De no haberlo sabido, habría pensado que la reliquia estaba viva, una especie de forma parásita que se alimentaba de la fuerza vital de otros. Drenaba a sus víctimas de carne y sangre, dejando solo piel y huesos. Pero, sin que Itachi lo supiera, la piedra también absorbía el alma inmortal de una persona. Por eso Naruto siempre la usaba después de matar, cuando el alma abandonaba el cuerpo. Nadie merecía una eternidad de tormento en el infierno que era la piedra filosofal, ni los ninjas renegados, ni los cazarrecompensas, nadie. Hasta ahora, claro. Una eternidad era demasiado buena para ese demonio lujurioso. Aku frunció el ceño mientras se ajustaba el uniforme sobre su esbelta figura, mirándose en el espejo, haciendo pucheros. Aunque aún estaba un poco desnutrida, era tan diferente de lo que era antes como la perla de una piedra común. Su piel había recuperado la tez cremosa por la que su madre era tan famosa, y su cabello volvía a brillar con un brillo saludable. Naruto-sama, se quejó la chica, acomodándose incómoda en la pesada y tosca capa de Akatsuki. ¿Tengo que usar esto? Naruto rió entre dientes y abrazó a la frágil niña, donde se acurrucó contra él como una gatita. Acariciándole el pelo distraídamente, miró por la ventana entreabierta. Claro que no, Aku-chan. Puedes ponerte lo que quieras. Naruto nunca tuvo la intención de convertir a Aku en miembro de Akatsuki. Sin duda, tenía el talento suficiente para ser considerada como tal, con el tiempo, pero el rubio se resistía. No podía explicarlo del todo, pero Aku era diferente a los demás. Era especial. Y lo más importante, era suya, su qué. El niño rubio no podría decírtelo. Pero aún así, seguía celoso y posesivo con la chica de ojos chocolate. Eres mío. Ni siquiera se había dado cuenta de que había murmurado sus pensamientos en voz alta. Pero Aku sí lo hizo y se acurrucó aún más contra su amo, protector y amigo. Soy tuya, Naruto-sama. Ahora y para siempre. Susurró con una voz que solo ella podía oír mientras sentía que las olas de sueño la invadían. Kisame no estaba teniendo un buen día, ni semana, ni mes, ni año. Primero, el llamado demonio de la niebla abandonó su puesto y lanzó una revuelta contra el aún gobernante Mizukage.
Nadie lo culpó por eso. Demonios, Kisame había querido acabar con el viejo desde hacía algún tiempo, sin encontrar nunca la oportunidad perfecta. Pero el problema era que Zabuza, el monstruo sin cejas, había fracasado y había huido del país, poniendo fin a la leyenda de los 7 espadachines de la niebla. Es cierto que los 7 ya se estaban desmoronando incluso antes de la traición de Zabuza, pero fue en ese momento que los miembros comprendieron lo mal que estaban sus filas. Raiga se marchó semanas después de la deserción de Zabuza, pero como él y los demás espadachines nunca tuvieron lo que se podría llamar una relación amistosa, nadie lamentó su partida. A excepción del Mizukage, pero su opinión realmente no importa demasiado. Sin embargo, por desgracia, esta serie de desafortunados sucesos también generó mucha sospecha en torno a los 5 restantes, tanto que, hoy en día, el hombre tiburón pasó la mitad del año patrullando una aldea sin nombre e insignificante al sur de la aldea, lo más lejos posible de Kirigakure. Ni qué decir tiene, Kisame Oshigaki estaba furioso por la ignominia de su situación. Diablos. Si no pasaba algo pronto, el Mizukage estaba a punto de tener una tercera revolución entre manos. Al menos, esos habían sido sus pensamientos hasta que un tal Itachi Uchiha apareció en escena. Kisame había oído hablar de Itachi. Todo el mundo ha oído hablar de Itachi. ¿Quién no conoce al hombre, o mejor dicho, al niño que, sin ayuda de nadie, masacró a todo su clan, y a la veintena de Anbu que lo siguieron después? El traidor de Konohagakure se ha labrado una reputación casi legendaria en los países elementales. Entonces, cuando Itachi apareció frente a su casa, Kisame hizo lo único que se le ocurrió. Él atacó. En retrospectiva, probablemente no fue la idea más brillante del mundo. El ninja mestizo maldijo en voz alta al sentir la daga rozando su brazo izquierdo, su hoja metálica envainada en un velo de trueno. Ignorando el dolor abrasador del ataque, Kisame golpeó al joven shinobi con su brazo herido, mientras que el otro alcanzó la enorme espada ancha atada a su espalda. Antes de que pudiera sacar su arma, varias sombras salieron disparadas de Itachi y cargaron, cada una con una daga imbuida de un elemento diferente. Sin embargo, la fama de Kisame como uno de los 7 espadachines de la niebla pronto se confirmó, ya que movió todo su lado derecho con una rapidez casi imperceptible para Itachi. Los clones se desvanecieron cuando la enorme cuchilla los destrozó, absorbiendo los chakras que los formaban. El capitán Anbu entrecerró los ojos al ponerse de pie de nuevo, frente al siempre estoico Itachi Uchiha. Lentamente, una sonrisa se dibujó en su rostro de tiburón, revelando 2 hileras de afilados y brillantes colmillos. Tu reputación te precede, Itachi Uchiha. Le informó a su oponente mientras cambiaba a otra postura, colocando a Sameada detrás de él para que el costado frío y ancho de la gran espada descansara contra su espalda. Disfrutaré descuartizándote. Itachi no dijo nada, pero observó a su enemigo con una mirada cansada. Habría sido mucho menos problemático si Naruto-sama no hubiera solicitado a Oshigaki vivo, y preferiblemente ileso. Es cierto que el maestro de la espada tenía el talento suficiente para poner a prueba incluso a Itachi, una declaración poco común, pero aún así, tendría dificultades contra el poder del Mangekyō Sharingan. Si bien, según su líder, existen métodos para contrarrestar esta forma del Sharingan, la mayoría son extremadamente oscuros y solo afectan a grupos muy pequeños, la mayoría de los cuales se extinguieron hace mucho tiempo. La técnica que sobreviva podría prevalecer, pero no sin perjudicar a su usuario. De alguna manera, Itachi dudaba que Kisame siquiera fuera capaz de producir un contraataque. Aún así, no debía confiarse demasiado. Si este miembro de los 7 había despertado el interés incluso de Uzumaki Naruto, lo más probable era que esta batalla resultara más difícil de lo que supuso. Además, el desertor de cabello azabache recordaba un talento excepcional que poseía su enemigo, uno que solo se veía en el propio Nidaime. Con ese pensamiento, Itachi una vez más permitió que su Mangekyō saliera a la superficie. La batalla aún no ha comenzado. Grieta Itachi hizo una mueca al recibir el puño de Kisame. El golpe le había dolido, incluso después de su preparación. Pero debería haberlo esperado de un hombre capaz de blandir un arma tan enorme con facilidad. Un desagradable ruido en la entrepierna se escuchó cuando el ninja desaparecido, con la capa, salió despedido. Una fuerte explosión de humo surgió de Itachi al convocar a varios Kage Bunshin a su alrededor. Uno de ellos extendió la mano, agarró al original y, con un gran esfuerzo, lo arrojó de nuevo hacia Kisame, que lo esperaba. Abajo, el espadachín sonrió con anticipación. Qué táctica tan lamentable la del supuesto prodigio. Qué decepción.
Apretando la empuñadura de su espada, Kisame se preparó para un baño de sangre. Nunca ocurrió. Incluso cuando su arma se alzó con un chirrido, el experimentado ninja de la niebla se dio cuenta de que algo fallaba. Segundos después, el Itachi original desapareció en una pequeña nube de polvo. Maldición. Kisame maldijo mentalmente. ¿Cómo pudo haber caído en una técnica tan elemental? Era obvio que Itachi había empleado un Kawarimi no Jutsu incluso al crear los clones de sombra. El hombre era bueno, sin duda. Por supuesto, si Itachi hubiera cambiado su cuerpo a un clon, entonces el verdadero Leaf Missing Nin sería justo detrás de mí. El guerrero de piel azul gruñó molesto al sentir la punta de la daga clavándose en su espalda. Sin embargo, el gruñido se convirtió en una risa, mientras Kisame Oshigaki imaginaba que la satisfacción en el rostro de su enemigo se transformaba en sorpresa al ver el cuerpo del espadachín fundirse en agua. Un duelo entre shinobis no era más que una batalla de engaños. Sin previo aviso, Itachi giró y lanzó varias bolas de fuego silenciosamente tras él. Una serie de explosiones dispersaron rocas y árboles, revelando la figura intacta del ninja de agua. El usuario de Suiton sonrió con suficiencia mientras juntaba las palmas de las manos en la forma del último sello de su jutsu. Sin embargo, antes de que pudiera pronunciar su nombre, una sombra se abalanzó sobre el híbrido, lanzándolo hacia Itachi. Mientras Kisame luchaba por incorporarse del vuelo, sintió una garra clavándose en la articulación entre su hombro y brazo izquierdos. Dedos extraños se apretaron y luego tiraron con fuerza, produciendo una serie de crujidos al dislocarle el miembro. El dolor era cegador. Aturdido por la agonía, Kisame cometió el tonto error de mirar a su agresor, justo a un par de molinetes giratorios. Después de eso, el mundo se fue al carajo. Mierda. Murmuró Kisame mientras intentaba masajearse el brazo herido, que, incluso después de haberlo colocado en su posición correcta, todavía le dolía muchísimo. A su lado, Uchiha Itachi permaneció sentado en silencio, contemplando el giro de los acontecimientos. El hombre ya había encendido una fogata y estaba echando hojas y ramitas secas a las llamas rugientes. Era difícil imaginar que un joven así poseyera un poder tan grande. Entonces, al ver que su compañero barra enemigo no hablaba, Kisame se esforzó por seguir la conversación. ¿Quieres que me una a esa merienda que has organizado? Itachi se burló y volvió la mirada, ahora de obsidiana normal, hacia el posible recluta. Akatsuki no es un poder que deba subestimarse. Bueno, supongo que si lograron convencerte de que te deshagas de Uchiha, algo deben de haber hecho. Kisame se encogió de hombros con indiferencia. En fin, ¿por qué yo? Itachi se encogió de hombros y respondió con sinceridad. No era de los que se andaban con rodeos. No tengo ni idea. Naruto-sama decidió que serías una valiosa incorporación, y aún no ha cometido ningún error. Naruto-sama. Kisame habría arqueado una ceja, si la hubiera tenido. Entonces, ¿cómo es? Con suerte, quienquiera que sea este Naruto-sama, ese hombre disfrutó del derramamiento de sangre tanto como Kisame. Ya verás. Fue la críptica respuesta. 6 semanas después el niño se removió inquieto en su sueño febril, acurrucado contra las frías paredes de piedra de su celda. Esperó pacientemente los pasos familiares de sus captores para traerle el poco alimento que podían darle. Día tras día, mes tras mes, año tras año, la misma rutina continuó sin desviaciones, sin cambios esta vez. Los pasos eran lentos, mesurados y dignos. Debe ser alguien importante, pensó el niño con amargura mientras abría los ojos legañosos y contemplaba el estrecho y sinuoso túnel que conducía al exterior, separado de él por una hilera de fríos barrotes de acero. De repente, la rutina cambió sin previo aviso, y empezaron a oírse gritos por todo el túnel. Gritos que transmitían una emoción desconocida para el chico, miedo y terror. Alguien. Algo. Se acercaba, algo totalmente inesperado y para lo que no estaba preparado. Los hombres de su clan estaban presas del pánico. Fuertes explosiones y obscenidades llenaban el aire. Sin embargo, a juzgar por los gritos de los moribundos, parecía que los guardias de su prisión poco podían hacer para contener esta amenaza sin nombre. Entonces, de repente, los ruidos cesaron. Se hizo el silencio, antes de que se rompiera cuando una puerta metálica se abrió sobre sus bisagras, provocando un chirrido de dolor cuando el metal rechinó contra el metal oxidado. Una sombra se cernía sobre el chico, observándolo con fríos ojos rojos, casi contemplando.
Lentamente, la sombra se movió y una pequeña mano, blanca como la porcelana e inmaculada, se extendió hacia el joven encadenado. Hola, Kimimaro-kun. Naruto sonrió desde la oscuridad. Uno piensa en el Raikari de Kakashi de Naruto Shippuden Narutimate Axel para PS2, solo que con menos brillo y mucho menos poder. La razón por la que Naruto pudo formar uno al instante se debe a ciertos entrenamientos a los que se obligó a someterse, que le permitían canalizar una gran cantidad de chakra por su cuerpo en poco tiempo, sin causar daño permanente. Omake nota burlarse de situaciones ilógicas que parecían ser favorecidas por tantos autores. Navidad, saludos a todos. Deidara, el autoproclamado artista de la destrucción, entró bailando en la sala de reuniones de Akatsuki. Su presencia fue, por supuesto, recibida con varios gruñidos indiferentes de reconocimiento. ¿Saben qué día es hoy? ¿El 25 de diciembre? Kisame, siempre tan educado, se aventuró a adivinar. Fue una buena suposición, pero errónea. Es Navidad. Varios miembros parpadearon y fruncieron el ceño. Chriske. Sasori parecía como si se hubiera tragado algo desagradable. Sabía que su compañero era un poco raro. Pero aún así es un día festivo en el que difundimos alegría y espíritu navideño a todos los rincones del mundo. Era oficial, Deidara estaba enojado. Espera, intervino Itachi, el razonable, ¿qué es esa Navidad de la que hablas? ¿Nunca has oído hablar de la Navidad? Deidara parecía escandalizado, ¿nunca has oído hablar de Papá Noel? ¿No, es algún tipo de maestro ninja? Preguntó Itachi con interés. Este tal Santa Claus sonaba formidable, si Deidara armaba tanto alboroto con su nombre. Sí, Santa Claus sería un desafío digno. Estás bromeando. Siseó Deidara, furioso, ¿cómo es que no sabes qué es la Navidad? Todo el mundo sabe que es la festividad para celebrar el nacimiento de Jesucristo. Aunque vivamos en Japón. ¿Dónde? Fue el turno de Zetsu de parecer confundido. Nunca había oído hablar de esto. Jaupan. Japón, corrigió Deidara. ¿Cómo demonios no sabes dónde está Japón? Somos unos ninjas. Tenemos ramen. Obviamente estamos en una parte de Japón oculta del resto del mundo. Dios no quiera que vivamos en una dimensión paralela o algo así. Con esto elaboró un mapa de Japón. Los 8 miembros se posicionaron alrededor del pergamino. Bueno, murmuró Pain mientras se enderezaba. No tengo ni idea de dónde conseguiste este mapa, pero no se parece en nada al mapa de los países elementales donde vivimos. No estamos en Japón. No tengo ni la menor idea de cómo se te ocurrió algo tan absurdo. Sí. Kisame asintió. En fin, ¿quién es ese Cristo del que hablaste? Deidara le lanzó una mirada asesina. Él es el Hijo de Dios. ¿Hasin? Preguntó Idan esperanzado. No, el Dios cristiano. ¿Quién? Idan inclinó la cabeza en señal de pregunta. Vamos, ¿nunca has leído la Biblia? Bueno, el Hasin tenía 10 reglas para la matanza. ¿Eso cuenta? Oh, vamos. Jerusalén, Babilonia, ¿suena algún nombre? No. Para nada. Nunca había oído hablar de esos lugares. ¿Acaso existen? Que te den, Idan. Cualquier terrícola que se precie sabe quién es Jesús. Deidara lo fulminó con la mirada. Sí, entonces. ¿Qué es esta tierra de la que hablas? Tiene razón, ¿sabes? Kisame decidió aportar su granito de arena. ¿Por qué estás tan convencido de que debemos saber qué era? Ah. ¿Es Navidad? Claro. Deidara puso los ojos en blanco. Es obvio que, como el creador de este manga era japonés y contiene algunas costumbres japonesas, debemos estar en Japón y, por lo tanto, en la Tierra. Por lo tanto, debemos comprender qué es la Navidad. Itachi, habiendo mantenido su silencio, habló de nuevo. Entonces, si me permites resumir tu argumento, ¿quieres que celebremos una festividad de la que nadie en nuestro planeta ha oído hablar jamás, con tradiciones que nadie ha practicado antes, en honor a un ser de posible origen divino que nunca existió en la superficie de este mundo, todo basado en una falacia lógica que no tiene ningún sentido? Bueno, si lo pones así, Itachi levantó una ceja. Me alegra que pudieras ver las cosas desde mi perspectiva. Ahora, solo tengo una pregunta más. Como sea. Deidara suspiró, ¿por qué había sacado el tema? ¿Qué es este tal Papá Noel y cómo lo encuentro?
En algún lugar de la Tierra, San Nicolás tembló debido al repentino síndrome de fatalidad inminente. Nota en serio, no tiene sentido por qué el elenco de Naruto celebraría cualquier forma de fiesta de la Tierra.